yo no recomendaría a nadie emprender. Wow. Cualquiera que vea este podcast no debería hacerlo. ¿Por qué no debería? Solo aquellos que han dicho este tío está equivocado son los que deberían de hacerlo. El sistema educativo actual no sirve para aprender. Cualquier cosa que quieras aprender, si le preguntas a ChatGPT, te lo dirá mejor que el contenido que lo que estáis viendo en muchas de las asignaturas de la uni. Y que a mí me haya ido medianamente bien es una anomalía. La gran mayoría de empresas fracasan antes de un año, la gran mayoría de bares o restaurantes fracasan en menos de un año. Es normal pelearte con todos tus socios en menos de 3 años. Es normal que tu negocio se vuelva inviable al cabo de 5 años. Creo que hay una cosa que está muy mal comprendida y es que esto de emprender parece que tiene que ser sobre tu pasión, aquello que te mola. Mentira. Es el peor consejo de la vida. No sigas tu pasión. El mejor método para aprender es... ¿Qué crees que tiene que tener, Fernando, un buen currículum para que la chica que está leyendo currículums de recursos humanos diga, hostia, este me llama mucho la atención, este sí? ¿Cómo crees que un estudiante puede destacarse respecto al resto de alumnos de su promoción? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Excuses. Ya sabéis, el podcast que las excusas no entran en esta sala. Hoy, como veis, es un poco especial porque, Marta, estamos en una ubicación un poco extraña y es que hemos tenido que grabar online por ordenador. Pero bueno, yo creo que el invitado de hoy, Marta, Fernando, va a ser un crack y no va a importar. No va a importar presenciarlo aquí, el valor va a estar igual. ¿A que sí? Confirmo. Bueno, Marta, yo creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes, principalmente por lo que he podido investigar un poquito acerca de datos, acerca de cómo tomar los datos y en función de ellos, qué caminos coger, qué decisiones tomar, porque tienen que influir muchísimo, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Efectivamente. De hecho, hay personas que no se conforman con aceptar el cómo son las cosas, sino que quieren indagar el por qué son así y qué ocurre cuando decidimos no cuestionarlas. Personas que saben que la información no es la clave, que la clave está en el pensamiento crítico, en aprender a tomar decisiones y aceptar las consecuencias de aquello que escogemos. Precisamente, nuestro invitado de hoy lleva años moviéndose en esa franja incómoda entre aprendizaje, empresa y decisiones. Fernando de la Rosa, bienvenido al podcast de Cero Excuses. ¿Cómo te sientes? Joder, Yo muy intro, contento. Joder, tú. Ya. Que para nada se note que venía. Joder, tío. Muy bien, muy bien. La verdad es que ahora a ver qué os cuento interesante. Vamos a ver si me sale algo. Así que, bueno, nada, lo primero, muchas gracias. Gracias por vuestro tiempo, gracias por invitarme. Me siento halagado y al mismo tiempo pues con muchas ganas de tener esta conversación. Y estoy en vuestras manos. Llevarme por donde queráis. ¿Vale? Yo os voy contando esto. Pues batallitas. empezamos ya. Primero que todo, Fernando, nos gustaría saber un poquito tu historia. ¿De acuerdo? ¿Cómo era ese Fernando de 18 añitos? ¿Cómo era ese Fernando jovencito? Cuéntanos un poquito. Un desastre, un auténtico desastre. Mira, la semana pasada fue mi cumpleaños y estaba hablando con uno de mis compañeros de la universidad. Felicidades. Y me decía, ostras, se reía porque decía, nadie daba un duro por ti. ¿Sí? Ibas a clase y llegabas tarde, luego en clase te quedabas dormido, luego tenías que pedir los apuntes, en los exámenes siempre llegabas pero apurado y de repente, pues fíjate ahora, has escrito un montón de libros, has dado una charla en TED, tienes tu empresa y es como, ostras, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Sabes? Y la verdad es que, bueno, pues todos tenemos fases y etapas. Yo en la fase mía de la universidad, pues bueno, pues era... Para entenderme en esa época, yo he sido un tío que he tenido una dislexia de la leche, tengo un déficit de atención del carajo. Ahora se diagnostica, pero antiguamente yo simplemente era un tío despistado que llegaba tarde y me quedaba dormido en clase. Entonces, poco a poco fui intentando mejorar. Por ejemplo, tenía una estrategia infalible que para evitar quedarme dormido en clase, pasé de la última fila a la primera y así notaba la presión del profesor. Independientemente de eso, seguía quedando dormido porque tenía una creencia y es que el café era malo y nunca tomaba café y básicamente iba a la universidad por las tardes de 4 a 10 de la noche y a última hora es que yo no era persona, yo no sabía de qué estábamos hablando. Entonces, no, yo estudié ciencias empresariales y nada, y yo como estudiante fue un desastre. Luego ya a medida que fui pasando el tiempo, o sea, en primero y segundo yo no sé cómo aprobé, sobre todo fue gracias a mis compañeros, que como quedábamos en la biblioteca, pues el plan era ir a la biblioteca, no era salir. Entonces, pues quedabas con ellos. Y entonces, pues bueno, pues que
intentabas imitar un poco lo que hacían exámenes, hacían resúmenes, hacían esquemas. Paqui me dejaba los apuntes y entonces, pues nada, gracias a Paqui, a Paco y a Jordi y a Íñigo y a Juan, pues gracias a ellos que iban a las bibliotecas, pues yo fui poco a poco mejorando y de repente descubrí una parte que a mí me empezó a gustar mucho y es estructurar la información que recibía. Claro, un tío en una clase con mucha gente, un profesor hablando durante 1 hora y media, yo llego a un momento en el cual colapso, porque yo necesito moverme. Claro. Y en cambio aquello de esquematizar, sintetizar y tal, entonces me empezó a gustar. Y luego yo tuve la suerte de que mi padre siempre metió mogollón de tecnología en casa. Entonces, ahora os sonará raro, pero yo en BUP tenía un ordenador personal y entonces escribía, la gran mayoría de gente hacía los trabajos a máquina. Yo tenía un ordenador, entonces lo entregaba al profesor, me decía, corrige estas cosas, y en lugar de tener que rehacerlo, cambiaba 4 cosas, movía las imágenes de sitio y lo volvía a entregar y chimput. Y el profesor me decía, tío, cúrratelo un poco más. Y entonces, claro, siempre utilicé tecnología y gracias a la tecnología, pues los trabajos que yo entregaba eran como, wow, esto está maquetado, parece un libro. En cambio, todos mis compañeros escribían a máquina o sacaban fotocopias. Entonces, gracias a la tecnología siempre tiene una cierta ventaja adicional. Entonces, yo como estudiante no era para nada la referencia. Cualquier persona que estudió conmigo lo sabe, ¿sí? Yo siempre he sido un desastre y luego lo que ocurre es que a lo largo del tiempo luego he ido mejorando. O sea, tú tienes mucho valor porque gente con dislexia al final es gente que pues le cuesta el doble y tiene que poner el doble de esfuerzo, ¿verdad, Fernando? Para alcanzar cualquier tipo de, por así decirlo, meta o en este caso para un examen, ¿no? Bueno, sí, le tenías que meter el doble y luego es que no entendías. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba es que como tenía un déficit muy grande de concentración, vamos a decirlo de otra manera, yo en los exámenes me despistaba y se me iba media hora de repente pensando en mis cosas. Entonces dices, ¿cómo es posible que en medio de un examen te despistes? Pues bueno, pues yo era de esos, ¿sí? Entonces, pues bueno, mi mundo universitario fue ese. Yo me metí en dirección de empresas casi de rebote, ¿sí? Yo no sabía, a los 18 años tú no sabes lo que quieres hacer en tu vida, no tienes ni idea. ¿Sabes? Es una putada tener que elegir. Y entonces, pues bueno, pues me dio, a ver, mi padre siempre ha sido empresario, ha tenido sus empresas, entonces yo he estado viviendo en un entorno donde la gente se montaba sus chiringuitos, ¿sí? Eso sí, yo no era la persona más adecuada para montar nada porque me despistaba. Entonces, pero igualmente, pues estudié la carrera y luego tuve la suerte de tener muy buenos compañeros y luego no repetir y acabarla pronto. Eso es lo mejor. ¿Sí? En mi época tenías que acabar pronto para poder empezar a currar y nosotros teníamos un hándicap y es que nosotros estábamos obligados a hacer la mili. Sí, claro, en aquel momento. Sí. Entonces, tú acabas la carrera y había un año que tenías que irte al servicio militar. Si no tenías el servicio militar, nadie te pillaba de curro. Entonces, estabas como muy pillada. Además, acababas en junio, se hacía el sorteo en octubre y te podía tocar en abril del año siguiente. Entonces, yo decidí presentarme voluntario, acabé el día 3 de julio la carrera y el día 4 estaba en Ferrol, en la Armada, haciendo la mili. Y ahí sí que fue un golpe de realidad porque es como mi primer curro fue la mili. Entonces tuvimos 1 mes y medio de instrucción donde te enseñan a hacer 4 cosas y yo teóricamente me tenía que quedar en Ferrol, hacer todo el año. Ferrol es guay, está bien, pero hace un frío. No es nada sexy, o sea, mi mujer es gallega, pero Ferrol es un sitio donde, bueno, pues está bien pasar un rato y ya está, pero no pasarte 9 meses. Y entonces, como yo sabía informática, entonces hicieron unas pruebas y tal, y entonces me conseguí que me cambiaran el destino, porque yo sabía un poco de tecnología y era así como un poco despierto y tal, y me fui a Madrid, al Centro de Telecomunicaciones de la Armada. Luego se dieron cuenta que tenía mucha cháchara porque hablaba mucho y tal. Y entonces la Armada organiza una serie de salones, el Salón Náutico de Barcelona, y como era de Barcelona, dijeron, oye, pues, ¿qué tal si haces el Salón Náutico y te vas ahí a ayudar y tal? Entonces me fui a Barcelona. Luego me estuve moviendo hasta que luego ya me dijeron, oye, tío, que tienes que acabar la mili y tal. Y básicamente, pues ahí me di cuenta que si te espabilas, te sales. Ahí es donde estás pillado. Todo el mundo está ahí atrapado y
gracias a espabilarme, pues bueno, pues tuve una muy buena experiencia, me hice muy buen amigo de mucha gente por todos lados y por toda España y desarrollé una cosa que yo creo que luego me ha servido mogollón y es un don de gentes. El primer día lo recordaré con mucho dolor porque yo acabé exámenes y salí con mis colegas a celebrar que había acabado la carrera. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, cogía un avión. Como te puedes imaginar, no estaba en un buen estado físico. Y llegas a un sitio y hay 1.500 personas y era como, ostras, ¿y ahora cómo me espabilo yo? Y me espabilé. Entonces, ese shock de salir de casa y relacionarte con otra gente que es totalmente diferente, creo que me ha ayudado muchísimo más de lo que pienso. Muchísimo. Porque me permite, frente a cualquier persona de cualquier ideología, cualquier país, cualquier cultura, te adaptas y eres capaz de, pues bueno, pues entenderles, escuchar. Y eso fue como el primer hit. El primer... Y Fernando, Tela. si a día de hoy te preguntaran quién es Fernando de la Rosa, ¿qué responderías? ¿Cómo unes esta vivencia que has tenido a la persona final que eres ahora? Bueno, es una pregunta que ahora con 50 y pico tacos te lo puedes contestar, ¿sabes? Y esa pregunta a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, porque yo después de la carrera hice un máster, me fui un máster aquí, luego me fui a Estados Unidos y al volver monté mi empresa. Si a mí me preguntas en una empresa que hacía una cosa muy simple, que era un comparador de tarifas fijas, móvil y accesos a Internet. Entonces, estuvo muy bien, éramos 3 personas, teníamos una página web y conseguimos que nos dieran 1.500 euros de las antiguas pesetas. No, perdona, 1.500 millones de las antiguas pesetas. Son 9 millones de euros. Tu primera experiencia profesional. Entonces, si ahí me hubieras preguntado, te hubiera dicho, no, yo soy un emprendedor en serie, soy de puta madre, soy el más listo de la clase. Fíjate de dónde venía yo, ¿sabes? Que un tío con don de gentes, ¿sabes? Básicamente, que era mi única destreza era ser una persona con mucha habilidad y mucha capacidad de convencer a gente. Entonces, en aquel momento era emprendedor en serie. Luego, más tarde, me cogió el arrebato de no soy emprendedor, soy empresario. Y siempre entre medio he tenido una parte muy didáctica y me gustaba decir lo de yo soy profe. Entonces, creo que en verdad tú no te puedes definir hoy en día por una cosa. Somos muchas cosas. Marta, ¿tú qué eres? Tú eres muchas cosas al mismo tiempo. Yo, la frase que me gustó mucho, que he aprendido este año es yo habito multitudes. ¿Sí? Entonces, yo en mi cabeza tengo multitudes de yos. Que dependiendo del momento salen y uno cobra más fuerza que otro. Pero si me tengo que definir profesionalmente, te diría que esa combinatoria de empresario y profesor, por esa mezcla de cosas, me siento contento. Profesor, lo que ocurre es que un profesor se suele asociar a la imagen de un tío metido en aula, ¿sí? En cambio, yo pues soy un profesor digital, tengo mi plataforma de cursos, la gente se apunta a los cursos, hago más gente online que no presencial. Entonces, soy un profesor moderno, ¿sí? Y encima escribo libros, tengo el chip de escribir un libro cada año. Entonces, claro, esto es un profesor, no es... Entonces, durante mucho tiempo yo hablaba de lo del ABC, A académico, B de business, de empresario, C de consultor. Y por ahí es una definición. Pero en verdad yo soy muchas más cosas. Yo soy un tío que juega a tenis de puta madre, ¿sí? O sea, hostia. Bueno, si alguien juega a tenis, nada, fecha y hora y lugar y ahí nos vemos. O sea, directamente es el típico flipado del tenis. Aquí cada uno con sus vicios. No, entonces, total. Mientras sean sanos, ¿no? Pues, sí, total. Entonces, yo soy muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues más o menos creo que en el entorno de lo que estamos hablando, esa definición más de ABC encaja bastante y me ayuda a entender que todos tenemos diferentes ángulos, ¿sí? En los cuales nos vamos definiendo. En el futuro será muy difícil decir yo soy ingeniero. Hasta ahora, fíjate que es curioso, mi padre es ingeniero de caminos, canales y puertos y cuando le preguntaban, le decían, ¿y usted qué es? Y yo, no, pues yo soy ingeniero, es decir, tú te definías por lo que has estudiado. ¿Sí? Yo creo que vosotros no os vais a definir por lo que habéis estudiado. Yo he hecho estos proyectos, yo estoy ahora metido en esto, entonces entre la definición de yo soy lo que he estudiado a yo estoy ahora en esto,
¿sí? Pues a mí me ha pillado una época en transición donde cuesta mucho definirse a uno mismo. Pero al mismo tiempo, esa definición es súper importante. Yo, hasta que entendí que no era profesor, sino que era divulgador, ostras, la palabra, hay un matiz que cambia. Desde el momento que entendí que yo era empresario y no emprendedor, hay un matiz que cambia un montón. Sí, entonces, de repente, cuando te defines, todo cobra un mejor sentido, pero siempre te defines posterior. Tú haces cosas y llega un momento en el cual, por necesidad de entenderte, necesitas crearte un paraguas para entenderte. Hostia, qué curioso. Hay muchos perfiles de estudiantes, Fernando, que tienen un potencial tremendo, pero tienen unas carencias o creencias limitantes muy grandes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú de jovencito, Fernando, tenías algún tipo de, vamos a llamarlo, creencia limitante? A ver, vamos a ver. Que a día de hoy ya no Es solventaste. como, a ver, la juventud tiene unas cosas, ¿sabes? Y una de ellas es unas creencias que te limitan de la hostia. Sí. ¿Sí? O sea, vamos a ver, tienes una salud de la leche, tienes una energía infinita, eres capaz de unos esfuerzos físicos, intelectuales de la leche y tienes creencias que son una puta mierda. Sí, o sea, es parte de la juventud. Obviamente, te lo vuelvo a decir, en la universidad yo era el ejemplo de un estudiante muy mediocre. muy Y cuando mediocre. estabas en esa aula, ¿qué es lo que sentías? ¿Te sentías que la gente estaba como... era otro plano? ¿La gente estaba por encima tuya por el hecho de tener dislexia? ¿O qué sentías ahí, Fernando? En ¿Qué esa va? aula con la gente. No, o sea, tú sientes... Vosotros le dais muchas vueltas, yo creo, a estas cosas, ¿sabes? Yo creo que en aquel entonces vivías, Ya. ¿sabes? Y te preocupaba, pues, a ver cómo voy a pasar el fin de semana, Claro. a ver que me quedan 2 meses para exámenes, mierda, ¿dónde están los apuntes? Me he enfadado con mi colega y me gusta esa chica, o sea, vamos a ver, o sea, uno no le da tantas... En aquel entonces... Yo no era tan consciente de tantas cosas y no estaba ahí autodiagnosticándome. Es curioso porque creo que vosotros o vuestra generación tiene la capacidad y el acceso a un montón de conocimiento que nosotros no teníamos. O sea, esto de una creencia limitante, yo lo aprendí en el máster, a final del máster, después de 7 años. Hay técnicas que a mí no me llegaron hasta muy adelantado en mi etapa profesional. Vosotros sí que tenéis acceso a estas cosas. Para lo bueno y para lo malo, porque al mismo tiempo os limitan y os autodiagnosticáis de muchas cosas, ¿sabes? Pero de repente, ostras, creencias limitantes, todas. O sea, me iba a jugar con mis colegas, ellos eran súper hábiles, yo soy mal deportista, lo mío no es el fútbol, lo mío es el tenis. Ostras, por la cantidad de veces que yo he dicho esto, pues me he perdido unos partidos de fútbol maravillosos. Yo siempre decía, no, yo soy bueno esquematizando, ¿sí? Y visualizando. Yo no soy bueno leyendo. Ahora disfruto como un cosaco leyendo novelas por la noche, ¿sabes? Que es como una maravilla. Y digo, hostia, tío, ya podrías haber descubierto el placer de la lectura y la concentración, ¿sí? No sé, creo que yo siempre me he sentido como siempre era como el que intentaba que todo el mundo, no quería destacar mucho dentro de la clase, pero sí que buscaba los consensos, ¿sí? Para que te hagas una idea, hubo un profesor que hizo una cosa y es que dijo, bueno, vamos a hacer una curva de Gauss, dependiendo de tu nota, si habrá gente que sacará muy buena nota o muy mala nota. Entonces, era una asignatura que a mí se me daba especialmente bien y contaba la nota y el tiempo en el que acabas el examen. Yo acabé el examen 20 o 25 minutos antes de que acabara todo el mundo. Y me quedé tranquilamente porque no quería que la gente, que si mi puntuación subía mucho, la media arrastraría, entonces mucha gente iba a suspender. Entonces, bueno, pues yo no sé, yo creo que durante la juventud, durante la carrera, te dedicas a vivir, que en verdad la carrera, los conocimientos que te dan son imposibles de retener en otras etapas. Entonces, vives, te mezclas, sobrevives un montón de malas rachas y buenas rachas y disfrutas por un instante previo antes de entrar en el trabajo. Porque mucho de lo que estudias en la carrera no te sirve para trabajar. Para nada. No sirve para nada. Al final son formaciones De lo que específicas sirve. que es verdad que no hay Fíjate de lo que sirve. Yo, mi don social de llevarme bien con todo el mundo. ¿Sí? Eso me ha permitido
ser buen comercial, buen conferenciante, poder dar clase independientemente de las personas que tengo delante. Nunca me ha generado un estrés muy grande encontrarme con mucha gente delante mío y que sean todos diversos. Nunca. Hasta que lo descubrí. Yo era muy bueno haciendo presentaciones. El grupo la preparaba y yo hacía unos PowerPoints de la leche, pero en aquel entonces íbamos con transparencias, que era un papel de plástico que lo proyectabas. Hostia, será ¿Sí? parecida a las cartulinas, ¿no? Literal. Entiendo. Y, Bueno, y cartulinas pasando las de cartulinas, ¿no? momento. Como... Sí, de este rollo, sí. Pero eran Hostia. un plástico transparente que lo imprimías 2 días antes en la imprenta, porque no lo podías hacer en la impresora de casa. Y entonces, claro, ibas tú ahí con las transparencias. Entonces yo me encargaba de... Yo era el chico que hacía los PowerPoints y que eran espectaculares porque nadie tenía la técnica para poder hacer presentaciones. Entonces yo aproveché y desarrollé muchas destrezas que luego a posteriori te das cuenta, que son las partes más transversales. ¿Sí? Las partes específicas. Yo hice una carrera de empresariales. Nada de lo que aprendí ahí luego lo he aplicado en ninguna de las empresas que he creado. Fíjate, ¿eh? Conscientemente, ni de broma. Un plan de empresa. Ya me gustaría haber hecho uno, ¿sabes? Tiras para adelante, ¿sabes? Un plan financiero, que teóricamente lo sé hacer. Y además hoy en día se le pides a ChatGPT, chimpún, ¿sabes? Con lo cual... Y ya lo tienes, claro. Al final, ya lo tienes. Hoy tenemos la información, Marta, a golpe de clic. ¿verdad? No, pero vuestra generación tiene la suerte de tener acceso a un montón de conocimientos. Está bien que perdáis un mogollón de tiempo en TikTok, pero a veces en TikTok hay algo chulo, ¿sí? Hay algo interesante. ¿Te acuerdas más de la frase esta, de la creencia limitante? Pues no, yo en mi época de estudiante no teníamos tanto conocimiento. Simplemente vivíamos y estábamos pendientes de otras cosas, como el 98% de la gran mayoría de gente. Luego hablaremos, ¿verdad? Luego hablaremos de todo lo que Te iba a decir. Porque, por ejemplo, ahora te queríamos preguntar de definir un poco más tu perfil de ABC. Bueno, yo he aprendido, yo soy empresario, tengo una empresa. Eso significa pero es una empresa donde trabajamos 17 personas. Yo cada fin de semana leo cosas y yo no puedo llegar el lunes diciendo, chicos, se me ha ocurrido que vamos a coger ahora y vamos a cambiar todo el software y vamos a utilizar ChatGPT en lugar del Word porque esto es nuevo y ya verás, será la revolución. Tú no puedes hacer esto. Entonces, yo siempre, yo he tenido la suerte de tener 2 o 3 grandes profesores o referencias profesionales al principio de mi carrera que me despertaron muchísimo la curiosidad. No lo conoceréis, pero uno es Alfons Cornella y otro es Genís Roca. Entonces, buscar en YouTube y veréis una conferencia de Genís Roca o de Alfons Cornella y era gente curiosa. Que teníamos que, sobre todo Alfons, me ayudó muchísimo a tener un hábito de continuamente estar leyendo y explorando cosas. Alfons creó un proyecto que se llama Infonomía, que te decía si querías escribir, tenías que escribir una entrada, o sea, un post, ¿sí? Para entender un artículo cada semana sobre algo. Y para poder escribir sobre algo tienes que ver muchas cosas para decidir y poner el foco sobre algo. Entonces, esa rutina de escribir, de repente me ayudó a ir dándome cuenta de que yo tengo el superpoder del aprendizaje continuo. Yo estoy siempre súper al día de aquellas cosas que a mí me interesan, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta de que yo, por un lado, para sobrevivir, he montado empresas. Si queréis, luego os cuento un poquitín las empresas que he montado. Por favor. Pero siempre he tenido esta parte de ir estudiando para entender mejor el mundo, para entender mejor y para tal. Y esto, pues, por eso he tenido que separar la parte de la empresa de la parte del conocimiento. Entonces, mi trayectoria profesional, ¿por qué digo la B? Mi primera empresa se llama Teleprix, es la empresa que nos dieron 9 millones de euros con una página web y éramos 3, ¿sí? Para un 30% de la empresa, con lo cual hacer números y veréis que era una valoración importante. Hostia. La idea es abrir oficinas en todo el mundo en menos de un año. Pasamos de ser 3 a 150 personas en 6 meses. Abrimos oficina en Argentina, México, Brasil, España, Francia y Portugal, así es de carrerilla. ¿Queda alguno más o cómo está el tema? Si haces el cálculo, te da a más de un país por mes. Qué barbaridad. ¿Sí? Entonces, eso era el .com. Eso yo viví, el boom,
la burbuja del .com, tenías dinero y yo recuerdo hacer entrevistas y decir, a ver, Marta, me ha gustado, muy bien, lo explicas muy bien. ¿Tienes ordenador? Sí, perfecto. Pues vete a aquella esquina y búscate algo que hacer por ahí. Venga, siguiente. Ese era el momento que vivimos. Eso no acabó bien, ¿sí? En un momento determinado. Vendíamos móviles y para vender un móvil tenías que hacer 10 pasos y había una conexión que se caía cada 2x3, con lo cual era imposible. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en un momento determinado pues los inversores vieron que esto no iba a la velocidad que ellos esperaban y decidieron cortar el dinero que ponían en la compañía y la compañía pues no tenía el flujo de entrada de dinero suficiente, así que lo cerramos. El segundo proyecto que lo monté con Alfons Cornella era el de Renting Car, que era alquiler de coches por hora. Esto está guay. En el año 2001. Unos flipaos que te cagas. O sea, no tenía ningún tipo de sentido y nada, no lo llegamos ni a arrancar. Simplemente preparamos todo y tal y no tenía mucho sentido. Así que la decisión fue no lo lanzamos después de 6 o 7 meses currando. Luego monté una agencia de publicidad y comunicación que se llamaba 6 grados, básicamente porque en aquel momento, pues después dos aventuras me había quedado prácticamente sin pasta, vivía en un piso compartido con 4 colegas y tenía muy buenos contactos dentro del mundo de la comunicación. Y entonces había un creativo brillante que era Daniel Calabuch, que dijimos, vamos a montar una agencia de publicidad y comunicación que diga que un buen contenido atrae mejor a las audiencias, ¿sí? Si tú haces muy buen contenido, conseguirás mucha más repercusión y esto hace que esto sea mucho más eficiente que no pagar publicidad. Entonces, bueno, nos dedicamos 6 o 7 meses a intentar conseguir el cliente y todos los clientes a los que íbamos nos decían, no, muy guay, si el discurso nos encanta, pero cuando tenéis un cliente venís. Pues después de la frustración y tal, pues llegó un momento en el cual no sabíamos qué hacer y entonces, como 2 de mis socios eran valencianos, dijimos, pues ¿sabes qué? Nos vamos a Fallas y vamos a pensar. Entonces nos fuimos a Fallas y nada, y estábamos ahí por la noche y tal, y estábamos ahí porque los mercados son conversaciones, porque la publicidad hoy en día no funciona y tal, y de repente un chico que estaba al lado nuestro, pues nos dijo, oye, me gusta mucho lo que estáis diciendo y tal, ¿y qué hacéis? No, tenemos una agencia y tal. Y me dice, oye, pues muy guay. Oye, ¿por qué no venís la semana que viene a verme? Y vale, perfecto. ¿Y dónde curras tú? En PlayStation. Bueno. Y entonces, pues nada, pues a la semana siguiente no teníamos un duro, cogimos un coche compartido y tal, fuimos ahí, le enseñamos la presentación que teníamos, vino el jefe la verdad es que era un visionario y el tío era un tío que se nos quedaba mirando a los ojos y dijo, mira, sois unos frikis, pero a veces hay que apostar. Y apostó. Y dijo, venga, os hago un encargo. Tenéis una semana para preparar una campaña y en base tengo un videojuego que lanzar, Street Fighter 3. Hostia, y básicamente... ¿Cuál es, Fernando? Sí, ¿cuál es? Entonces, entonces nada, pues tuvimos la oportunidad, nos dieron una semana para preparamos la campaña, volvimos, o sea, todo esto, volvimos en coche preparando el briefing, luego volvimos a la siguiente semana en coche porque no tenía, o sea, era la única manera. Ahora está el AVE y estas cosas, pero en aquel entonces era el puente aéreo o un bus de 9 horas de alza, con lo cual, y nada, presentamos. Hicimos, pues en un momento determinado el jefe se nos quedó mirando y dice, oye, esto está muy bien. ¿Y cuánta gente creéis que llegamos? Y fue un momento crítico dependiendo de la respuesta y yo dije, a 1 millón de personas. Que nos quedó mirando y dijo, adelante, tenéis el este. Entonces, claro, nos dieron un proyectazo, éramos una agencia que no tenía nadie de nombre ni nada de tal, y entonces, pues nada, pues había que creábamos la figura del verdadero maestro, que era un friki que estaba en la universidad, que tenía un blog. Ahora sonará todo como de chistes, ¿sabes? Pero en aquel entonces no existían blogs, entonces era un tío que se creó su propio blog y que iba haciendo experimentos de artes marciales en la universidad, escrito, grabando en vídeo, pues con una cámara de mierda, pues todo muy amateur. Y de repente, pues salimos en varios portales así como ultra below the web, por decirlo de alguna manera, y el verdadero maestro ganó una fama increíble, fue un tío súper reputado y tal, y de repente, pues bueno, era la presentación del videojuego. Entonces,
Al acabar la campaña, pues fuimos otra vez a PlayStation y entonces nos dijo, bueno, pues este es el primero de muchos juegos. Y así empezó la agencia. Luego, pues la agencia nos fue muy bien, curramos para un montón de marcas importantes, Volkswagen, Toyota, Bacardi, no sé, hicimos unas auténticas locuras y fue una época brillante, brillante. Llegamos a ser 35 personas, para ser exactos. ¿Hace cuánto de esto, Fernando? Esto fue del 2002 al 2010. Y bueno, fue una agencia muy reputada, ganamos muchos premios de publicidad, éramos como la agencia alternativa de los raros, ¿sí? Porque estos están muy locos, porque tú tenías que hacer un contenido como muy extremo para conseguir atraer la atención de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, para Coca-Cola, para la tónica Nordic, montamos una agencia de coartadas para ser infiel a tu pareja. No sé, era un momento en el cual había mucha libertad de hacer cosas y entonces podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces, era un momento muy dulce, donde valía todo, ¿sí? Donde no había una restricción no había filtro, ¿no? Nada. No había filtro. Podíamos hacer... Internet era un abanico salvaje de opciones y lo que nosotros utilizamos era para hacer como mini películas o mini historias que entretenían mucho a la gente y eran divertidas, sponsorizadas por marcas. Entonces, esa fue la tercera aventura. A partir de ahí, pues con mis socios hubo un momento en el cual pues no estábamos de acuerdo porque ellos querían tirar más a una vertiente más publicitaria, a la televisión. Yo quería dedicarme más a una parte digital y ahí nos separamos. Yo salí de la agencia. Y entonces, pues bueno, pues otra vez pues me tuve que reinventar y estuve de consultor independiente durante 2 o 3 años. Me cogieron pues empresas como Bacardi, Pernod Ricard. Yo había trabajado mucho para empresas de gran consumo y entonces me pedían que les hiciera como un mapa y una estrategia digital de la compañía. Dónde poner las bases de datos, oye, las campañas que hacemos, cómo se miden, cómo compramos publicidad online, que no sabemos, lo de Facebook tiene sentido, ¿sí? Entonces había un montón de cosas que hacer, ¿sí? Entonces yo les ayudaba como consultor externo. Y luego, por último, al cabo de 2 años, pues me di cuenta de que todo el mundo iba a tener la necesidad de tenerse que formar digitalmente y así que decidí pues montar una escuela que se llama Foxize. Esto es como un breve resumen de mi carrera profesional. Y en paralelo a todo esto, luego si queréis os cuento los vaivenes de Foxize, y a paralelo a todo esto, pues yo he ido cultivando una parte desde el año 2001 publico un blog, cada semana publico un artículo, he sacado 3 libros, tengo más de 86 cursos, he estado dentro de muchas universidades. Entonces, esa es la otra parte que siempre me he dedicado a hacer en paralelo, porque me ayuda a crecer y aprender más rápido. Entonces, pues bueno, pues por eso a mí me gusta definirme como lo de A, B y C, porque me da una perspectiva más amplia de a lo que me dedico. Yo no solo soy empresario, sino me aburriría muchísimo. Cada día hay problemas. Necesito una válvula de escape del conocimiento para poderme orientar y hablar de otras cosas. Pues ahora, Fernando, vamos a profundizar en cada una de estas partes. La primera es la del aprendizaje. Sí que es verdad que también, cogiendo la relación con los datos, aprendizaje, ¿crees que hay algún método de aprendizaje, ¿no? Que si una persona aplicara desde ya, sus resultados cambiarían exponencialmente, ya sea empresario, ya sea estudiantes? ¿Crees que hay algún tipo de método que digas, ostras, bajo tu contexto, si aplicas este método, tus resultados pueden ser, ya no resultados, sino tus decisiones pueden ser mejor, resultados mucho mejor? ¿Qué crees, Fernando? El mejor método para aprender es explicar lo aprendido. Oh, qué bueno. El día que te toca explicar algo a alguien, te obligas a, uno, intentar entenderlo, intentar traducírselo, porque no todas las personas son iguales. Y luego tenemos la virtud, las personas, de que cuando a veces hablamos, a veces nos escuchamos. Y cuando haces el ridículo lo notas. Y ese ridículo duele que te cagas, con lo cual nadie le gusta hacer el ridículo. Con lo cual,
Muchísimo. Si te gusta, si tú quieres aprender, dedícate a explicar lo aprendido. Luego hay una segunda cosa y es que tú no puedes aprenderlo todo. Tienes que tener un foco. Yo desde hace 6 años he dicho, mi foco son datos. Podría haber elegido un montón de cosas. De hecho, me ocurrió una cosa pintoresca. Cuando estaba acabando mi segundo libro, que era el de decisiones con datos, salió todo esto de la IA. Entonces, muchos colegas decían, tienes que sacar un libro de IA. Y yo, que me dejéis en paz, que estoy ahora con los datos, que no puedo. Entonces, cuando tú eliges, elegir implica renunciar. Cuando tú eliges a tus amigos, renuncias a otros amigos. Cuando eliges a tu pareja, eliges a otra pareja. Lo mismo pasa en el aprendizaje. Cuando eliges un tema, renuncias al resto. Entonces, el segundo consejo para aprender más rápido es elige un tema. Y dices, ya, pero es que hay tantas cosas que aprender, te jodes. ¿Sí? Entonces, Tal cual. como duele, o sea, creo que una de las cosas que podíamos asegurar es que si no duele, no aprendes. Entonces, cuando has elegido una especialidad, dices, ojalá me vaya bien. O sea, ya me puede ir bien porque estoy renunciando a muchas cosas. Entonces, ya solo por esa elección, a ti tú mismo eres el que te estás obligando a aprender. Y luego el tercer consejo es tener un hábito. Yo tengo la suerte de tener un hábito que a mí me sienta súper bien, que es el de escribir y conceptualizar una vez a la semana. O sea, yo tengo bloqueado el jueves por la tarde para escribir y el domingo por la tarde para hacer mis experimentos aquí ahora con cursos y con historias. Ostras, hay una cantidad de herramientas que es la leche hoy en día. Entonces, tío, siéntate y escribe algo, porque cuando lo escribes te obligas a pensar. Y a partir de escribir, luego puedes hacer de ahí una presentación, de ahí puedes hacer un vídeo, de ahí puedes hacer... Claro. O sea, este ejercicio pasivo de yo escucho y aprenderé es mentira. Es mentira. Es entretenimiento. Claro, Entonces, siéntate, asimila, claro. Sí, sí. Y lo si comentábamos después... antes con el tema de TikTok, ¿verdad? Hemos sacado antes el tema de TikTok. Hoy en día estamos, ¿verdad, Marta? Tan igual en la juventud hoy en día tan enganchada a redes sociales, TikTok, Sí. tal, que ostras, dedicarte un tiempo a ver lo que tienes en la cabeza o a intentar hacer actividades sin que la dopamina sea tan grande. ¿Con qué te quedas? Claro, Escribe las 3 cosas que has aprendido esta semana. total. Si no, te has entretenido. O sea, yo creo que el problema hoy en día es que estamos cada vez más cerca del edutainment, ¿sí? Que es una educación que es entretenimiento. Este podcast está guay, es un buen ejercicio de edutainment porque educas entreteniendo. Pero si realmente quieres aprender, es de esto que estamos explicando hoy, ¿qué 2 ideas te quedas? Apúntalas, por favor, que si no se van a ir. Yo estaba viendo ayer el podcast este de la inteligencia emocional, ¿sí? Y dice, ostras, que estaba muy bien. El chico este hablaba de puta madre, ¿sabes? Y yo me he apuntado 4 cosas. Entonces, tú tienes una libreta donde te apuntes todas las cosas que te parecen interesantes. Si la respuesta es que no, es que estás perdiendo información. Si no te has sentado a escribirlo, probablemente se te pierde mañana. No lo tendrás. Entonces, gestión del conocimiento. Qué bueno. Fernando, ¿tú crees que el sistema educativo, conforme está ahora, ayuda de verdad a los alumnos a aprender? A ver. Te hemos El- Ha dejado puesto en ahí. contra las cuerdas, ¿eh? no, la No. respuesta clara es obviamente el sistema educativo actual no sirve para aprender. Obviamente. ¿Sí? Te sirve, es un sistema diseñado en la era industrial con profesores del siglo XX, con tecnologías del siglo XXI. Eso está mal montado. No hay mucha historia alrededor de esto. Lo que ocurre es que muchas veces le echamos la culpa al sistema de las cosas que ocurren en el mundo. La educación tiene mucha responsabilidad, pero es que es un sistema tan complejo, hay tantos intereses metidos ahí dentro, que es muy difícil reformarlo. Tú necesitas una carrera para poder empezar a currar en un sitio, porque si tú no tienes una carrera, no es que me fui un año sabático a Tailandia y ahí fui profe de surf y gracias a esto está guay, ¿eh? Eres un tío muy chulo, pero ¿qué carrera tienes? Entonces está todo muy montado para que tú sigas un patrón. Entonces, lo que tengo claro es que yo soy una anomalía del sistema, ¿sí?
yo esos 4 años de mi vida, pues bueno, fue entretenimiento. Pasé el tiempo, está guay. Sí, los podía haber dedicado a otras. Hubiera despertado antes, pero no hubiera conocido a esos buenos amigos que tengo ahora, que llamo a Paco y me atiende y soy capaz de hablar de muchas cosas. Entonces todo tiene su función en la vida. Estáis en un momento, de 18 a 23, toca sociabilizar y entender el mundo. La excusa es que tenéis unos estudios, ¿sabes? Y está bien aceptado socialmente, pero no exijamos que encima además aprendáis todo lo que tenéis que aprender, porque no. La única cosa que deberíamos de esperar es que os dieran una metodología de aprendizaje para el resto de vuestra vida. Es la única skill que debería ser obligatoria, que en verdad ya se practica, porque tú tienes exámenes, tienes que presentar trabajos, ¿sí? Pero el contenido de las asignaturas es lo de menos. ¿Sí? Es más la skill de las presentaciones y de sociabilizar y de irte una noche con los de la clase y no saber que no los conoces de nada, incluso hay unos cuantos que te caen como el culo y eres capaz de pasártelo bien. ¿Sabes? Entonces yo creo que esa parte sí que está bien diseñada. Pero lo que es el contenido, no tiene sentido. Ningún sentido. Hoy en día, fíjate la paradoja, es cualquier cosa que quieras aprender, si la preguntas a ChatGPT, te lo dirá mejor que el contenido que lo que estáis viendo en muchas de las asignaturas de la uni, de largo. Entonces, obviamente no está bien montado. Pero nadie puede decir, no, tú no tienes un certificado conforme puedas decir que eres un experto de ChatGPT porque sabes utilizar ChatGPT. Necesitamos mecanismos que certifiquen. Tenéis suerte. En la Edad Media, los aprendices se tenían que tirar 15 años, ¿sí? Sin cobrar, en las escuelas para que le dieran la titulación de dejar de ser aprendiz y poder ser trabajador, ya ni maestro. Entonces, claro, cuando tú pones estas exigencias, ¿quién es el primero que rompe el sistema? Si yo, claro, justo he acabado mis 15 años de aprendiz y ahora que ya por fin voy a cambiar el sistema de todos los que vienen por detrás, es muy complicado. Entonces, la realidad es que vivimos en un mundo tan complejo y lleno de sobresaltos que no se puede asignar únicamente la razón a un nodo de todo el sistema. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es uno que es estadísticamente totalmente sin sentido y es la de móntatelo por tu cuenta. Me encanta. Pero es que al final es un poco... Móntatelo por tu cuenta, pero asume que es la peor alternativa estadística que vas a poder tomar en tu vida. Que a mí me haya ido medianamente bien es una anomalía. Es decir, yo he montado 4 empresas y he vivido de estas 4 empresas durante mis últimos 20 años de vida. Esto está guay. Sí, 25 años de vida. Pero eso es una anomalía. La gran mayoría de empresas fracasan antes de un año. La gran mayoría de bares o restaurantes fracasan en menos de un año. Es normal pelearte con todos tus socios en menos de 3 años. Es normal que tu negocio se vuelva inviable al cabo de 5 años. ¿Sí? Pero te toca espabilar. Ya está. Hay que abrazar la incertidumbre y no asumir que vas a tener un trabajo estable durante el resto de tu vida. Eso yo creo que es de otra época. Entonces, esa es la alternativa. El día que te planteas así la vida, pues de repente te das cuenta que toca espabilar, que no estás para perder el tiempo. ¿Cuánta pasta habéis ganado hoy? Buena pregunta. No sé. Aquí Entonces, si tú quieres... Bueno, estoy ahora de prácticas yo y Marta Eso es una creencia limitante. en Ya estamos medicina. aquí con creencias limitantes. O sea, el Total. podcast, ¿cuánta audiencia tiene? La podéis añadirle publi, sacarle pasta. No sé, tíos, toca espabilar. No sé, habrá alguien que conozcáis que os puede sponsorizar. No sé, toca ganar pasta. Sí. Entonces yo creo que el principal consejo, más que montártelo por tu cuenta, sería el de aprende a ganar pasta de una vez por todas. Joder, algo así. Sí, sería el... Directo. Al final Gana algo de pasta. El día que tocas pasta, el mundo lo ves de otra manera. Entonces, esto de soy estudiante y aún no puedo ganar pasta es lo que yo creo que está muy mal montado. Permíteme, ¿Sí? Fernando. ¿Tú qué opinas, por Por ejemplo, del favor. discurso de los primeros años de tu vida, céntrate en formarte o en adquirir habilidades? No te centres en la recompensa o en el dinero que vas a ganar.
es lo que hay. Sí, porque en verdad tú cuando empiezas a currar en un sitio no tienes ni puta idea. O sea, el primer año. Pero es lo que, fíjate que va bastante alineado con lo que te decía de aprende a hacer presentaciones, aprende a sociabilizar. Estos son habilidades como muy transversales. Pero igual estas habilidades las aprendíamos en menos de 3 años, no hacía falta tanta vuelta. O en 4 años, no sé cuánto tenéis ahora las carreras, ¿sabes? Pero mi carrera de 5, ¿sabes? Entonces, sí, estaba guay, ¿sabes? Pero 5 años igual era excesivo, ¿sí? Entonces, sobre todo para luego, que mucho de lo que te decían era cómo trabajar en una empresa y yo me acabé montando mi pequeño chiringuito, ¿sabes? De cosas que no puedes aplicar una política de recursos humanos. ¿Cómo vas a aplicar una política de recursos humanos si somos 15, somos 4 gatos? Y yo soy un empresario de Chichinabo, no un empresario, ¿sabes? Entonces, mucho de lo que os explican es para un entorno muy genérico, que está bien, que te ayuda a moldear un poco la cabeza. Yo creo que una de las cosas buenas que tienen algunas carreras, las carreras sociales te ayudan a entender el mundo, las carreras técnicas te dan una forma de pensar. Y es ahí donde, y entonces igual te digo, ostras, todos los ingenieros son muy cuadrados, son muy de procesos. ¿Por qué? Porque les han dado una forma de estructurar, una forma de abordar problemas. Los que hemos estudiado carreras sociales tenemos una dispersión para entender mucho mejor el contexto de las cosas. Los ingenieros necesitan un proceso. Entonces, dependiendo, creo que la carrera sí que te ayuda, aunque de forma ineficiente, a darte una forma de pensar y de arrancar los problemas que tienes delante. A eso sí que sirve. Fíjate, ¿no? ¿Hasta qué punto es funcional en la sociedad actual esa forma que te dan de pensar? Ostras, sin ingenieros no nos salimos de esta, ¿eh? Te entiendo. Sin ingenieros, o sea, gracias a ChatGPT puedes hacer cosas, pero gracias a los ingenieros puedes darle orden. Entonces yo creo que, pero otra vez, todo depende mucho de cómo es cada uno. En verdad, mira, ¿conocéis? Hay una herramienta que se llama DISC. ¿La conocéis o no os suena? No. Bueno, hay un libro muy divertido que se llama Surrounded by Idiots, que es rodeado de idiotas. Sí, muchas veces cuando estás en un sitio y vas mirando y dices, hostia, es que no los trago. ¿Sí? Entonces, el problema no es que no son ellos, es que tenéis diferentes personalidades. Hay una parte de tu personalidad que tiene que ver lo introvertido o extrovertido que eres. ¿Sí? Y hay otra parte de tu conexión con el riesgo o adversión al riesgo. ¿Vale? En base a esto te hacen 4 cuadrantes. Y esto, el DISC, es una metodología que te da 4 colores. El rojo, el azul, el amarillo y tal. De los colores es muy difícil retenerlo. Entonces, yo, para poder hacer una traducción a mis hijos y explicarles que en casa somos todos diferentes, le puse animales, ¿vale? ¿Cómo es un búho? Un búho es una persona muy metódica, que quiere tener todo el listado perfectamente y todo controlado. ¿Sí? Al búho lo que le gusta es el control. Cuando le cambias una tarea, se vuelve medio tarumba. No puede ser. Están las palomas. Las palomas son gente que busca el consenso, que estemos todos de acuerdo, que la globalidad. Oye, pues da igual, la presentación no será brillante, pero la hemos hecho entre todos. ¿Sí? Palomas, consenso, enlace en grupo. La tercera es los loritos. Los loritos estamos como una puta cabra. ¿Sí? Los loritos empezamos hablando de mi carrera, acabamos en el DISC, luego volveremos a la historia de emprendedores, luego os diré un par de cosas y tal. Los loritos somos un caos. No hay nada peor que le pongas a un lorito al lado de un búho, el búho acaba como... Me toca el codo. Amarillo, pero vamos. Ya, amarillo chillón. Entonces, los amarillos somos los que movemos el mundo. Y luego están las águilas. Las águilas tienen cosas buenas, vuelan muy alto y de repente ven un objetivo y es que se tiran de cabeza y no les apartas. Ellos son foco absoluto. Oye, que no, pero yo quiero forrarme. ¿Sí? Hay gente que yo lo que quiero es montar una empresa. Ya, pero has pensado un poquitín que igual. Entonces, todo depende de tu personalidad. Entonces, los búhos que no emprendan, por favor. Se morirán. O sea, les va a coger un jamacuco, les úlceras en el estómago, ¿sí? Todos los días. Las palomas, pues, ¿qué quieres que te diga? Que se busquen a alguien, pero las palomas, como lo importante es que todos estemos de acuerdo, no toman muchas decisiones. Los loritos somos unos espectaculares exploradores. Olemos las oportunidades.
Y el águila pone orden. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, júntate con gente que complemente tu personalidad. Porque tú solo no te sales. Un lorito solo, yo cambiaría de proyecto cada año. ¿Sí? Entonces yo me he tenido que juntar con un águila y con un búho, ¿sí? Y con una paloma para que haya un equilibrio en la empresa. Entonces, lo importante no es solo tú. ¿Sí? Una empresa, tú como individuo puedes hacer negocios. Montar una empresa es otra historia. Te tienes que juntar con gente, pensar una idea en común, ir a por ella todos. Y eso es complicado, porque la vida fluye y la vida tiene otros planes. Y las personas evolucionan. Entonces, negocietes sería vosotros que estáis en carreras más sociales, más de empresarios, hacer negocios de una puta vez. Poneros a hacer trapicheos, no sé, Wallapop, drogas, no sé, hacer fiestas universitarias, o sea, buscaros trapicheos que os obliguen a negociar, Ya verás tú, cuando tocas money, te obliga a ti a de repente espabilarte, a evaluar riesgos, hago esta inversión o no. Cuando tocas money, se te acaban las tonterías. Entonces, creo que en muchas carreras de creación de empresa, lo que falta es meter money de por medio. Hay una carrera que a mí, hay una gente que me molaba mucho, que eran los del grado Lane, que te dicen, el primer año tienes que ganar la pasta suficiente como para pagar la matrícula del segundo. Hostia. Ese es el examen. Entonces, toca espabilar. Entonces, yo creo que eso es lo que yo he hecho en falta. En mis carreras, las carreras de empresarios, déjate de historia económica, que está guay, ¿sí? Pero a ver de dónde vas a sacar la pasta para pagar la matrícula el año que viene. Hostia, Porque... eso mola mucho. Hostia. Ahora que has tocado el tema de la empresa, Fernando, en una entrevista dijiste concretamente que no asumías las consecuencias de emprender. ¿Cuáles fueron? No, joder. Es que emprender es muy duro, tía. Emprender es un acto irracional absoluto. Vosotros habéis visto el mar, ¿verdad? ¿Sí? Lo veis en su inmensidad. Veis el mar, ¿no? Y ahora en invierno, que está revuelto y hace frío y tal, ¿vale? Ahora os pido que hagáis un ejercicio de retrospectiva y pensar 500 años atrás, que había peña que juntaba unas maderas y decía, hay que llegar hasta Italia para hacer comercio. O sea, ese tío tenía que estar como una puta cabra, con 4 velas, 4 troncos, y hay que jugarse la vida de ida, jugarse la vida de vuelta, tormentas, no habían datos, no había partes meteorológicos, habían piratas, la gran mayoría de barcos se hundían. Esos son los emprendedores, putos chalaos, que se tiran al mar con 4 troncos, sin tener ni idea de la evaluación de riesgos. No, es una salvajada. O sea, yo he tenido suerte, pero hay que entender una cosa cuando tú emprendes, y es el éxito tiene más que ver con un punto de azar y un punto de azar que con un dominio técnico. Lo habéis oído bien antes. En una paella, o sea, alrededor de las fallas, a las 4 de la mañana, conseguimos nuestro cliente. Fue azar, no técnica. O sea, la vida te da estos golpes de suerte o golpes de mala suerte. ¿Sí? Entonces, lo de emprender, que te vaya bien, es un mero gesto de irracionalidad, donde un golpe de azar te hace que las cosas te vayan bien. Entonces, a partir de ahí, las consecuencias que ha tenido emprender han sido salvajes. O sea, las horas sin dormir. O sea, yo con todas las empresas que he tenido, cada verano parecía que cerrábamos. Tú te vas de vacaciones, yo no he tenido vacaciones en mi puta vida. O sea, yo he descansado, sí, pero tienes que estar con el ordenador pendiente. Esto de desconectar de tu curro, de tu empresa, sí, puede ser mentalmente, pero tú tienes que estar ahí. Entonces, yo, cuando monté Fox Eyes, fue justo el momento que nacieron mis 2 hijos. Mis 2 hijos no durmieron dormían muy poco, 3, 4 horas por la noche, luego dormían todo el día los cabrones. Pero claro, yo por la noche estaba de guardia y con mi mujer hacíamos turnos para Nico y para Luca, y yo hacía el turno de 10 a 2, a las 2 me iba a dormir,
y a las 5:15 me levantaba para coger un AVE para ir a vender a Madrid. Entonces, sí, las consecuencias son hardcore. Y todo esto sin red, que si no cogías el tren, la empresa chapaba en un mes. Entonces, no somos conscientes de las consecuencias físicas, consecuencias mentales que tiene el exponerte de forma tan recurrente al riesgo de montar tu empresa. Emprender creo que es lo más cercano. A mí la frase esta que me gustaba, que me he repetido un montón de veces, es que emprender es mirar al abismo, y cuando miras el abismo te mira a ti. Y esa mirada no la olvidas. Cuando estás como a una semana de miras la cuenta corriente, no hay pasta, no te han pagado los clientes, tienes que pagar las nóminas, a ver dónde las sacas y tal. Eso o sea, es un sacrificio de la leche. Además, en España está todo mal montado como para ponértelo fácil. Es muy complicado. Entonces, creo que es importante que cada uno entienda. Bueno, tú emprender, tú no lo entiendes hasta que no te has metido dentro. O sea, yo creo que hay una cosa que de repente te das cuenta y es que, ¿cómo le diría yo? Yo no recomendaría a nadie emprender. Wow. No. En verdad, cualquiera que vea este podcast no debería hacerlo. ¿Por qué no debería? Solo aquellos que han dicho este tío está equivocado son los que deberían de hacerlo. Solo los que cuando yo he dicho no deberían de emprender han dicho este tío es un flipado, está equivocado. Solo aquellos que de repente han tenido la duda, eso sí. Los otros se os va a comer el abismo. Entonces, solo emprender es un acto de rebeldía inconsciente absoluto que es, en mi época te vas a enterar tú y yo soy capaz de demostrar estas cosas y eso, y luego pues es todo un vaivén de emociones. Tú piensas, por ejemplo, en mi primera aventura, yo el patrimonio, según las participaciones, era millonario. Al cabo de 6 meses estaba sin un duro. Luego monté un proyecto que fue a cero. Luego no teníamos pasta para montar la agencia y aún así, pues trapicheando conseguimos montarla. Y hacía trabajos a tiempo parcial en otros sitios, no sé, hacía recados, no sé, es que ese es el mundo. Entonces, ese es el mundo que yo me hubiera gustado vivirlo en la universidad, de tenerme que ganar la pasta y tenerme que buscar la vida. ¿Qué características tiene una persona que está destinada al emprendimiento? Ninguna, es un puto inconsciente, ¿sabes? O sea, no hay un patrón. Es un puto sociópata que quiere demostrarse a sí mismo o a su entorno que él vale por encima del resto. Es un puto chalao. No hay ninguna característica transversal. O sea, no sé, me está quedando como muy destructivo, pero creo que es lo más realista. O sea, yo en verdad, sinceramente creo que no hay una característica transversal. No es un tío orientado a los datos. Fíjate, mucha gente, o sea, si el factor clave de que te vaya bien una emprendeduría es el azar, ¿qué necesitas? Yo he visto gente muy, muy justa, ¿sí? Porque los ves intelectualmente que están forrados, les ha ido de puta madre, porque estaban en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Entonces, no tiene nada que ver ni con la inteligencia, ni con el IQ, no tiene nada que ver ni con tu habilidad, es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. En Fallas a las 4 de la mañana, en ese sitio. Si no hubiéramos estado ahí, no hubiéramos montado la agencia. Yo probablemente no estaría aquí, sí, estaría en otro sitio. ¿Sabes? Hubiera acabado rendido y doblegado y metiéndome a trabajar como consultor en cualquier sitio, ¿sabes? Y hubiera cedido al impulso de emprender. Entonces, no hay una característica. No la hay. Solo es el que tiene una sed increíble probablemente es el... Y luego creo que hay un mito. Emprender no es montar un negocio y forrarte. Emprender es tener
el ansia de ser libre. El que tiene, si has probado la libertad, la tienes aquí clavada. En el paladar se te queda el aroma a la libertad. Una vez lo has degustado una vez, no se va. No puedes volver atrás. Si lo has degustado, es un sabor que a veces se te olvida. Porque los manjares y el buen comer te lleva a otros sitios. Pero una vez has pasado un poquitín ese momento de disfrute de tal, de repente vuelve la sed por esa rebeldía que te pide la libertad. Entonces, emprender no hay que verlo como voy a tener una empresa y me voy a forrar, no, voy a ser libre para hacer lo que me dé la gana. Claro, yo creo que es un poco ese foco de mucha gente en cierta parte. Como que mucha gente no se ve encerrada en una oficina, no se ve encerrada en cualquier lado y dice, va, voy a emprender. Pero el detalle es que el precio de la libertad es la incertidumbre. Ya, total. Si tú no estás dispuesto a soportar la insufrible incertidumbre que te hace un agujero en el estómago y que estás a las 3 de la mañana ahí con dolor retorciéndote porque a ver cómo me salgo yo de esta, si no eres capaz de soportar eso con una cierta dignidad, porque todos lo sufrimos, no es tu tema. No seas libre, en serio. Puedes ayudar a mucha gente, ¿sabes? Entonces luego hay muchas formas de emprender, ¿sabes? Una cosa es montar una empresa, otra es montar un restaurante o un club de yoga, ¿sí? O una lavandería, me da igual, ¿sabes? Entonces creo que búscate un negocio. Entonces creo que hay una cosa que está muy mal comprendida y es que esto de emprender parece que tiene que ser sobre tu pasión, aquello que te mole. No, mentira. Es el peor consejo de la vida. No sigas tu pasión. Es el peor consejo que te pueden hacer y el más dañino. Aprende a ganar dinero y luego con la pasta y el tiempo libre ya harás lo que te dé la maldita gana. Wow. Claro, es verdad que hay mucha gente en internet, ¿verdad, Marta? Que nos comenta, hostia, pues emprende desde tu pasión, encuentra lo que te gusta, encuentra no sé qué, no sé cuánto. El peor consejo. Hay un profesor que se llama Prof. Galloway que tiene una charla maravillosa que es Don't follow your passion. O sea, en verdad, sí, me gusta mucho el golf, no sé, me gusta mucho hacer deporte, entonces voy a montar una empresa de deporte. Mentira, la has cagado. No, pues gana mucha pasta y gana tiempo libre y con el tiempo libre haz todo el deporte que quieras, déjate de tonterías. ¿Sabes? O sea, no sigas tu pasión. O sea, búscate una manera de ganarte muy bien la vida. ¿Sí? Y el dinero, cuando lo ahorras, te da libertad. Es ahí donde yo creo que, mira, hay una skill que debería ser fundamental, es cómo aprendes a gestionar el dinero, a ganarlo, a ahorrarlo, a invertirlo. Esa skill debería ser obligatoria. Entonces, el dinero es un medio para ganar tiempo y libertad. Entonces, aprende a ganar mucha pasta o aprende a ganar pasta y tendrás tiempo. Y con el tiempo, pues dedícate al hobby que más te guste del mundo. Yo no me voy a dedicar a montar cosas de tenis, ni se me ocurriría. Me cargaría mi amor por ese deporte. Ni cerca. Pero, ostras, si me va bien, tengo la libertad y tengo la capacidad para irme a jugar todos los mediodías que mis brazos me permitan, pues todos los mediodías a jugar a tenis y punto. Claro, entonces, que a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero no quiero... Dale. De ahí. Aprovecha, dispara. ¿Hasta qué punto? Claro, esto ya es un poco... A mí me encanta filosofar. Suspendía filosofía, eso sí, pero me encanta filosofar mucho. Claro, es lo que tenemos los loritos. ¿Eh? Es lo que tenemos los loritos. No, total, pues, total. Me encanta darle vueltas, pero no me gusta aprenderme una definición así de qué es la libertad, ¿sabes? Y hablando de libertad, por ejemplo, luego te iba a comentar, ¿hasta qué punto el hecho de perseguir el dinero no te hace esclavo de él, por así decirlo? Porque mucha gente dice, hay que hacer lo que te gusta y luego el dinero es una consecuencia de eso, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto de perseguirlo no te hace poco libre, por así decirlo? No, obsesionarse por el dinero no te hace libre. Entender que el dinero es una manera de ganar libertad sí que te hace libre. O sea, hay una diferencia. Vale. Es que yo quiero tener 100.000 euros, quiero tener $500.000 en la cuenta. Hasta que no tenga $500.000, es que no sé, tío. Entiende la vida. El problema que tenemos de nuestra vida es que es finita. Entonces nunca sabes en qué momento la palmas. Con lo cual, el dinero que tienes no sabes si lo tendrías que aprovechar o no lo tendrías que aprovechar ahora. ¿Qué es mejor? Ostras, me lo valgo y voy a comprarme
esto que me hace tanta ilusión y tal, o lo ahorro por lo que vaya a pasar, porque, no sé, es la gran disyuntiva de la limitación del tiempo humano. Entonces, el dinero es un medio para muchas cosas, pero sobre todo para el día que tienes mucho dinero y te dicen, no, tienes que hacer esto, y dices, no me da la puta gana. Claro. Es que yo esto no lo hago. Esto va en contra de mis principios, yo paso de todo. El problema es que hay mucha gente que necesita el dinero que gana cada mes y entonces no se puede permitir esto no me da la puta gana. Entonces creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero el dinero es un medio para tener la libertad para tú poder elegir bien. El dinero, sí, no es una obsesión. El problema es cuando el dinero te obsesiona, que te nubla y esto, el poder que tiene es absorbente y es capaz de destruir voluntades como... ¿Por qué hay tanta corrupción en este país? Porque, hostia, mola tocar pasta. Y el día que tocas pasta es que huele bien, tío. Es que es muy guay. Y, tío, meterte 10.000 pavos en el bolsillo y no haber pegado un palo al agua está guay. Y 1 kilo de ser la leche. Claro que mola, ¿sabes? Pero el problema es todo lo que hay alrededor. Entonces, lo que hay que tener el dinero es como ese mecanismo que me permite a mí a decidir con libertad lo que quiero hacer en mi tiempo limitado de vida. Tu tiempo, claro, hostia, entiendo. Entonces, cada euro que ahorras es una pieza más de tu libertad. Así es como, a mí el día que entendí eso, hay un podcast maravilloso de Joan Tubó, y hay un par de libros de pasta, que es el de Philosophy of Money. Luego os paso si queréis enlaces. Sí, me lo voy a apuntar ahora, pero yo digo, si luego me lo pasas... No os lo paso. El podcast de Capital, de Joan Tubó, que es un podcast sobre dinero, que está súper bien. Y luego, por otro lado, el de Philosophy of Money son unos libros que yo cuando leí fue como, he sido burro, tío. Esto lo tenía que haber aprendido. Esos son los buenos libros, en los que te hacen reflexionar y, hostia, que... Mira, ¿te fijas aquí lo que hay detrás o no? No, total. Libros. Hay que leer más. Leer sí que te hace mejor persona. Pues mira, enlazando ahora, Fernando, ¿hay algún error empresarial de esos que no te enseñan los libros que marcara tu trayectoria? ¿Y qué aprendizaje sacaste de él? No tenemos tiempo, necesitamos 5 horas. O sea, de hecho, la vida de un empresario está llena de errores. Lo que pasa es que, otra vez, son de lo que aprendes. O sea, cuando duele, aprende. O sea, aprendes cuando duele de verdad. Cuando aprendes de verdad. Yo me acuerdo cuando estaba ahí en lo de la startup que me dijeron, ¿quieres vender tu participación y tal? Y te damos 1 millón de euros. Digo, hostia, aún no. Hostia, con 25 años que yo tenía, 1 millón de euros en el bolsillo, igual es una buena manera de empezar mi carrera, ¿no? No estaría mal. Entonces dije que no. Sí, pero dicho esto, puede parecer un error muy bruto, pero es que si no, yo ahora no sería la persona que soy. Y estoy muy contento de la persona que soy. No hubiera conocido a mi mujer, probablemente, porque si hubiera tocado mucha pasta, probablemente mi círculo hubiera cambiado. No lo sé, muchas cosas hubieran cambiado. Entonces, muchas veces los errores los magnificamos como ostras, grandes decisiones erróneas y tal, y son momentos puntuales donde tú no tienes la información completa y donde hay un golpe de azar que lo cambia todo. Entonces, en mi caso, hubo un golpe de azar en ese momento vital que cambió eso que podía haber sido mucho dinero, pasó a 0 en 4 meses. Y errores como estos, yo he tenido un montón. De no firmar algunas cosas o no dejar no sé qué, de confiar en gente que no, pero mira, es la vida. No hay no te fíes de tus socios o fíate de tus socios o escribe un pacto de socios o no sé qué. Tío. Mira, si tú tienes un socio que es un cabrón, te acabará dando por culo, tengas un papel firmado o no. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, creo que hay cosas que se pueden prevenir, pero en general no hay ningún error del que me arrepienta. Y mira que algunos me han costado mucho dinero, pero no hay ningún error porque cada uno de esos errores ahora me ha hecho a mí como soy ahora y creo que en este momento de mi vida me encontráis en plenitud. Soy un tío de 52 años, con padre de familia, los chavales son majos, son un poco frikis, pero bueno, ¿qué esperabas? ¿Han salido al padre? Sí, van a ser la evolución de la especie. O sea, tengo mi lado analítico y mi lado
extrovertido potenciados por 1000. Entonces, sí, es la confirmación de que la especie humana evoluciona gracias a la reproducción. Qué maravilla. Pues si te parece, Marta, pasamos al ABC, ¿no? Ya estamos en la parte C, que es un poco esa parte de consultoría, ¿no? De empresas, por así decirlo. Hemos hablado, te iba a preguntar, hemos hablado mucho de errores. Entonces nos has comentado que estás en un momento de paz y plenitud y tranquilidad, así que eso es yo creo que un poco... En plenitud, en paz nunca estoy, ¿eh? En paz nunca estás. De plenitud, ¿no? Estoy en plenitud, pero de ahí en paz... El problema de los loritos es que nunca podemos quedarnos quietos, no estamos en paz. Bueno, ojo, pero dentro de la plenitud sí que se llevan ciertas situaciones con más, en ese sentido, mucho más y mejor que si estuvieras frustrado o tal. Entonces, claro. Hemos hablado antes de tema de errores. Me has comentado en este caso que para ti no existen como tal errores, sino aprendizajes. Me lo has contado ya. Yo creo que es nos has comentado algo muy, muy valioso para la gente que nos está escuchando. ¿Harías algo para prevenirlos? ¿O simplemente crees que es una muy buena experiencia el hecho de pasar por el error / aprendizaje? O sea, hay errores técnicos y errores de apreciación con humanos, vamos a decirlo así, voy a separarlo. Los errores técnicos es no haber calculado bien según qué cosas, se pueden prevenir perfectamente, pues si tienes... Y la mejor forma de prevenirlos es aquel dato que necesitas tenerlo bien controlado. O sea, cualquier negocio necesita, hay 2 o 3 datos que es como lo fundamental. Sin esos 2 o 3 datos no tienes ni puta idea de cómo ganas dinero. Entonces, si tú quieres realmente tener un negocio, pues hay una parte técnica de saber cuántos clientes tienes, cuánto el ticket medio por cliente, cuántos A, B y C de estos clientes tienes, cuál es el margen medio, cuál es la evolución media, cuáles son canales de captación, cuál es el resultado final de año. Es una A, B y C que nada, esto ChatGPT te lo resuelve. No es muy complicado. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la parte técnica es la que yo creo que es, gracias a las herramientas que hay hoy en día, es muy fácilmente resoluble. Lo que yo sí que creo es que en el mundo de los negocios, esto que os he contado antes, así como muy por encima del disc, hay que aplicarlo más para entender mejor a la gente. Entender mejor las motivaciones de las personas, entender mejor los incentivos que tienen. Entonces, yo creo que yo pongo cada vez más el énfasis. Fíjate que se habla mucho de la ciencia de los negocios, pero los negocios no son ciencia. No es que sea como haces este método A, B y C y sale siempre el mismo resultado. Los negocios son más un arte. Sí. Un arte de cómo nos relacionamos. Ostras, pues ahora me ha caído muy bien este proveedor y le voy a dar más cosas. Es un tema de seducción, es un tema de confianza. Entonces, hay un tema de comprender a las personas, las motivaciones, que yo creo que es un elemento fundamental que te ayuda a detectar más a tiempo, con mayor antelación, algunos errores con la relación con personas. Entonces, entender bien a las personas y sus motivaciones es un marco fundamental para dedicarse al mundo de emprender o montar tu negocio. La palabra emprender a mí no me gusta mucho, porque emprender es como arrancar. ¿Sí? Lo difícil no es arrancar algo. ¿Sí? Lo difícil es mantenerlo. Claro. Voy a montar una fiesta universitaria ahí, os la monto mañana. De ahí a que quiera hacerla cada fin de semana, qué palo. ¿Cómo vamos a hacer cada fin de semana una fiesta, comunicarla, que venga todo el mundo? Una vez, si te va bien, wow, qué guay. Si no te va bien, tienes más suerte. No. ¿Cómo consigues que durante un año haya una fiesta cada fin de semana y que siga viniendo gente porque tienes algo novedoso? Ahí es donde de repente te toca estrujarte un poquitín la cabeza, qué vamos a poner, qué es de novedad, cómo atraemos gente, cómo atraemos diferentes grupos, cómo hacemos que la gente no se canse. Lo difícil no es emprender, lo difícil es mantener algo. Es ahí donde yo creo que el énfasis no está en el arranque. Somos un país que todo el mundo ve cosas. Lo difícil es mantenerlas. Mira, la estadística que me molaba mucho es la de
en hostelería, un restaurante medio dura unos 8 meses. La apertura, desde apertura hasta cierre. ¿Por qué? Porque muchos se flipan, vamos a montar un bar, un restaurante, no sé qué, no tienen caja suficiente hasta que les empiezan a pagar, hasta que los flujos, la inversión y no sé qué, la palman todos. Entonces, montar un bar está bien, que dure 10 años, está guay. Que pase a tus hijos es la leche. Entonces, creo que el énfasis está muchas veces mal enfocado. El acento lo ponemos en arrancar cosas, no en mantenerlas y que sean rentables. No mantenerlas. Y para que una cosa se mantenga, tiene que ser rentable, tiene que ganar algo de pasta. Entonces, para mí es más, mantén un negocio. Precisamente, volviendo otra vez al tema, porque hay empresas que, aun siendo tan exitosas tal, cometen ciertos errores que les pasan factura. Porque es parte de. Porque existe el azar. Existe el azar en la vida. O sea, porque de repente el dueño tiene un accidente en coche y esto no se podía prever. O porque. Mira, a mí me gusta mucho porque hay decisiones. Vamos a decirlo así. Mira, yo justo en el año 2019 éramos 20 y pico personas en la empresa. Íbamos a coger a 15 personas más el año siguiente y decidimos cambiar de oficina. Creamos un despacho súper guay, lo reformamos y nada, pues luego llegó el COVID. ¿Fue una mala decisión empresarial? No. El análisis estaba bien. Y vamos a crecer todas esas personas. Los clientes nos habían confirmado, teníamos gente que fichar, habían proyectos de sobra. Pasa que hay cosas en la vida, una pandemia que te encerraran y que desde entonces hay una fórmula que es el trabajo híbrido, pues ¿qué quieres que te diga? Pues hay decisiones que son desafortunadas. Entonces, fíjate que solemos evaluar una decisión en base al resultado que nos genera. Yo, por ejemplo, compré Bitcoin a 10.000. ¿Fue una buena decisión o mala decisión? Lo vendí a 100.000. ¿Qué te parece? ¿Buena o mala? Te salió bien la jugada. En teoría, bueno. No, no es buena. El análisis que hice fue una chusta como un piano, ¿sabes? Y si hubiera hecho un buen análisis, hubiera puesto todos mis ahorros y entonces sí que lo hubiera hecho bien. Fue una decisión afortunada, porque tuve suerte. ¿Sí? El análisis fue un desastre. Entonces, para que una decisión sea buena, he hecho un análisis preciso y ha dado el resultado exacto que yo esperaba. Entonces, muchas veces nosotros controlamos la capacidad de tomar una decisión en base a los datos y los análisis que hacemos, pero el resultado depende de la vida y la vida muchas veces tiene otros planes. Puedes tener el plan de negocio más brillante, ¿sí? Que la vida tiene otros planes, ¿sabes? ¿Cuánta audiencia esperáis de este podcast? ¿Cuánta gente creéis que lo va a ver? A ver. Buena pregunta. ¿Te mojas, Marta? Yo creo que igual unos... a ver, de media estos podcasts estarán entre 300, 200, incluso podcasts De repente, 200, 400 por ahí. Sí, vale, una media. yo lo colgaré en mi newsletter. Y igual lo ve alguien, le mola muy bien y dice, oye, estos dos tienen que venir a la radio y vamos a hacer un programa de radio, van a ser súper famosos porque lo hacen muy guay y tal. Un golpe de suerte. Los Totalmente. tres, somos tres en el equipo. Ah, bueno, tres, pero bueno. El mecánico que va a venir Sí, aquí sí. a hablar todo esto también forma parte. No únicamente le tenemos Pero explotado para que haga es eso. ahí donde de repente dices, ostras, fíjate que hay una decisión de vamos a traer a Fernando, de repente hay otra decisión de vamos a hacer una entrevista y la entrevista sale aquí hablando y divagando de la vida y de repente hay uno que le gusta y de repente es un golpe de suerte. Entonces muchas veces nos creen, el ser humano tiene la convicción de que controla su destino. Eso es mentira. La gran mayoría de lo que nos pasa en nuestra vida no está guiado por nuestras decisiones. Está guiado pues por los dioses que hacen lo que les da la gana con nosotros. Entonces, no olvidemos eso, que muchas veces las decisiones de una empresa, se tiende a pensar que en la empresa hay un entorno analítico y un entorno y una cantidad de datos que hacen que la gente no se equivoque y es mentira. Todo el mundo tiene creencias, todo el mundo cree saberlo todo el mundo está expuesto al azar. Sí que me molaría preguntarte una cosa mismo, Fernando. Ajá. Y es que tema currículum. Hay mucha gente que está estudiando
¿de acuerdo? Como sé que eres emprendedor, sé que habrás visto, entiendo, muchos currículums por ahí de muchísima gente, o si no, el chico o la chica de recursos humanos. ¿Qué crees o qué característica crees que tiene que tener un buen currículum? Porque al final la gente que está estudiando lo que le mola es tener un buen currículum y entrar a una empresa que gane dinero. ¿Qué crees que tiene que tener, Fernando, un buen currículum para que la chica que está leyendo currículums de recursos humanos diga, hostia, este me llama mucho la atención, este sí? Que no sea un currículum. A mí, a ver, viendo mi trayectoria, una vez me pidieron el currículum. Yo nunca había hecho un currículum. ¿Para qué? Si yo siempre he tenido mi empresa. Entonces, una vez me pidieron el currículum, entonces yo les envié una presentación de qué es lo que había hecho en mi vida, qué es lo que pensaba, cuáles eran mis aspiraciones, y hice una presentación sobre Fernando de la Rosa. Está colgado aún en mi blog de titonet.com, está por ahí, es muy antigua, sí, se ve, sí que la enseño, que es verdad, que es flipar o no. Sí, venga, tírale. Se me verá un poco desmejorado, pero bueno. Aquí no juzgamos. Aquí qué va, hombre. Ahí nos juzgamos. No hay Aquí, juicios. Jamás. aquí, Justitonet. ¿Te ven? Sí. Entonces, ¿ves? Estoy igual. Pero bueno. Nada, tampoco hay Entonces, tanta diferencia. gracias. ¿Ves? Lo que yo hago, esto era mi experiencia profesional. ¿Sí? Lo que yo aporto, la gente en la que estaba conectada, lo que pienso, las comunicaciones, lo que la gente dice de mí, lo que hago en mi tiempo libre y lo que quiero ser. Aquí la tienes. Claro, otra vez. Creo que mucha gente se enfoca muchísimo a ponerle líneas al contenido cuando muchas veces es el formato o la forma la que le puedes... Entonces, cuando te toca posicionarte, y entonces creo que la mejor manera de presentarte es explicando lo que tú haces bien. Yo hago bien presentaciones, yo conceptualizo bien. Entonces, yo lo que decidí es, oye, tengo que hacer una presentación, no puedo explicar lo que he hecho. Sí, he estado en estos sitios y tal, no, pues yo me he creado un marco de comunicación. Fíjate, ya os he colado antes una, ¿sí? Es A, B y C. Ostras, ya ahora Fernando tiene un modelo y tal. Lo he inventado yo, lo he sacado debajo de la manga, pero en base a eso me he creado un storytelling de puta madre, porque fíjate, porque he emprendido, pero ya no soy empresario. B, empresario, porque encaja mejor, no emprendedor, ¿sí? Entonces, la A, académico, los libros, no sé qué. Entonces, claro, ya me he montado una historieta. Entonces, joder, construyete una puta historia, no hagas un currículum. Entonces, te toca vender una historia. La gente compra historias, no compra una línea de currículum. Por supuesto, si quieres ser auditor en Deloitte, no sé si existe Deloitte aún, pero si quieres ser auditor en EY o en cualquier empresa de auditoría, te van a pedir un currículum como muy ordenado y te piden que seas así. Pero si tú realmente quieres despuntar y quieres tal, preséntate como eres, pero con una historia que sea irresistible. Entonces, móntate un peliculote. Ese es el resumen. Hoy en día, además, las capacidades que tenemos para poder crear cualquier cosa con IA son salvajes. ¿Sí? Tú te puedes crear cualquier historia que tú quieras, te la puedes construir. Aprende a utilizar ChatGPT, imágenes, Gemini, aprende de todo esto y te montas una película de la leche. Entonces, déjate de hacer un currículum estándar. Eso era en mi época de los 80, cuando íbamos todos iguales y trajeados. Ahora no va nadie vestido igual. Y ahora con el Canva, también te digo, hay mucha gente que el Canva lo revienta, Claro, por eso, tío, pues demuéstrame que sabes Canva y házmelo con Canva. No me vengas a mí y no me cojas una puta plantilla de Canva y la dejas igual y pones tu foto. Joder, que estoy... lo peor es que yo he visto currículums y son todos iguales y todas las mismas plantillas. Es como, joder, no me hagas esto. ¿Sabes, hombre? Y gente que haga algo diferente es muy poca. Con lo cual, a la que hagas un poco diferente, despuntas enseguida. Vas a llamar la atención, claro. Sí que es Entonces, cierto que hay mucha gente, Fernando, que cree que no tiene una buena historia. Pues yo me pongo mucho en la piel de la gente. Es que yo, ¿qué tengo que contar? Yo es que voy a poner en el currículum en formato de historia. ¿Por qué Fernando me está comentando esto? Que realmente, o sea, yo en cierta parte creo que todo el mundo, sabiéndolo contar, sí que tiene una buena historia que contar, ¿no? Para poner ahí plasmada en el currículum. No es la historia que cuentas, es cómo la cuentas. Eso es. Pues,
sea, toca aprender eso. Entonces, toca realmente, o sea, el currículum tiene una función y es que te llamen, no que te fichen. Claro. Se decide en la entrevista. Entonces tú tienes que hacer algo para que te llamen, no para que te fichen. Entonces, ¿qué vas a hacer para que te llamen? Porque el currículum es como un filtro previo. No, lo rellenan Infojobs y tal, y como sea todo un formulario, está jodido. Porque como tú, mira, yo siempre lo pongo con el ejemplo de mis hijos tienen un montón de colegas chinos y ellos van al cole con mis hijos, por la tarde curran en el bar o el restaurante de sus padres y luego los sábados van al cole chino y el domingo por la mañana. Van a competir frente a estos. Se los van a pasar por el forro. O sea, ya puedes desarrollar otras habilidades. Sí. Entonces, ese es el marco competitivo en el que estamos. Entonces, frente a esto, sé listo. Sí, creo que hay que despertar mucho más esa astucia. Sé astuto, identifica algo, ¿sí? Que resuene. ¿Sí? Entonces, todos los que escuchan esto, en algún momento tienen ese arrebato. Tienen una idea, que en su idea pinta fantástica. Pues pruébala. El coste que es que te rechacen un sitio, te van a rechazar igual si hicieras la anterior, con lo cual lo que pierdes es muy poco. Entonces yo creo que el coste de ese error es muy bajo, con lo cual, tío, tira alto. Cierta parte, claro. Sí, sí. Totalmente. Yo siempre he tenido empresas pequeñitas y nos ha tocado competir contra empresas mucho más grandes. Entonces yo siempre he ido con la filosofía de que la mejor manera de ganar un concurso, porque cuando te llaman para contratarte, hacen un concurso para comprar ofertas. Entonces yo siempre he tenido la filosofía que los pequeños, los que somos una anomalía, tenemos que romper el concurso. Es nuestra actitud. Entonces, te toca romper el estándar. Pásame un currículum. Te envío la presentación en Canva. Hostia, pero no, te había pedido el currículum. Ya, pero es que yo soy muy bueno haciendo presentaciones. Ya, claro. Qué buena, qué buena, qué buena. Pues ya de repente Claro, eres diferente. Ya. Puede ser que no es que para este curro no quiero gente que traiga presentaciones, entonces estás fuera, pero mejor saberlo antes. Ya, hostia. Algo que a ti, Fernando, sí que te destaca mucho es tu pasión por los datos. Cuéntanos, ¿cómo surgió? Un accidente. Como todo en la vida. Yo tengo una empresa de formación, entonces hubo un cliente que nos pidió un curso sobre datos y yo me puse a investigar. Entonces me puse a investigar gente, profesionales que hablaban sobre los datos y tal, y todo el mundo hablaba con un idioma muy raro. No lo entendía yo. Si no lo entendía yo, es que no lo iban a entender ni mis clientes ni los alumnos. Entonces tenía un proyecto para hacer una formación de datos y el resumen es que no encontré profesor y estaba ahí en Galicia y entonces dije, que es donde están mis suegros, y entonces me cogí el arrebato y dije, ¿sabes qué? Pues ya lo hago yo. Entonces escribí el primero, Data. Hola. Sí. Verdad. Data es el libro donde, oye, todo el mundo habla de datos, yo no lo entiendo, pues vamos a ponerle orden. Fíjate, ¿te acuerdas lo que te decía de oblígate a explicarle a alguien que un tema, entonces lo aprenderás? Sí. Pues este fue el mecanismo. Entonces me puse a escribir, a buscar información, a dar orden, forma, entonces entendí que hay una habilidad de poder leer, trabajar y comunicarse con datos. Hay una segunda capa que es cómo las empresas recogen los datos y otro tercero es cómo esto cambia la sociedad. Y eso fue Data. Entonces, ahí es donde empezó la fijación de... Ya había puesto en... Yo tengo una historia que es... Yo tengo un mapa del conocimiento. Un mapa del conocimiento es todo lo que yo soy capaz de explicar en más de 20 minutos. Pues, y además tiene una presentación al lado. Entonces yo me hice un mapa del conocimiento, entonces vi que había un tema que era muy importante, que eran los datos, y ahí no tenía nada. Entonces a raíz de eso dije, me focalizo, salió esta oportunidad de, ostras, pues a ver cómo lo hacemos este curso, entonces me salió esto y saqué el primer libro y entonces dije, no lo acabo de entender bien, porque si los datos fueran tan importantes, la gente tendría que ser más racional. Entonces saqué el segundo libro, que este lo tienes tú, Sí, Marta, a ver, ¿lo tenemos enseñas? aquí, lo tenemos aquí. Ah, qué chulo. El de cómo tomar decisiones con datos.
Y es el de, ostras, vamos a intentar ser racionales, no racionalizar. ¿Sí? Entonces, este fue el segundo libro. Y ahora el último libro, que está por aquí, espera que os lo bajo. Espacio el para de- nada publicitado. Exacto. Hostia, qué chulo. ¿Hace cuánto? Es ¿Hace el cuánto de- lo sacaste? Este 2 meses. Ah, Este pues es nada, súper poco corto. tiempo. Es el de para qué quieres los datos y después no le haces caso. Yo, Que es como, en verdad, toda nuestra vida tenemos un montón de datos a nuestro alrededor, pero pasamos olímpicamente de ellos. Y entonces, pues bueno, ahora me faltan 2 libros más, que es el libro de los datos de mi vida. Creo que la vida se puede explicar con 4 grandes datos, que tiene que ver a qué has dedicado el tiempo, qué has hecho con tu dinero, cuáles son los indicadores de tu salud y cuáles son los indicadores de tu felicidad o tus emociones, vamos a decirlo así. Entonces, si fuéramos capaces de entender todos estos datos, viviríamos mejor. Entonces, bueno, pues ese es como un proyecto mío vital que lo tengo ahí entre ceja y ceja, pero ahora se me ha colado entre medio otro libro que es el de cómo entender y hacer el proceso de adaptarnos a esto de la IA que todo el mundo habla y hay tanto ruido. ¿Sí? Entonces, se me han metido otros libros de por medio. Entonces, bueno, y entre tanto, pues me gustaría escribir 2 o 3 más que están también como a medio camino, pero es lo que tenemos los loros, que estamos como una puta cabra. No. Sí, que se nos va la olla. Entiendo. Se nos va la olla por todos lados. En lugar de foco, escribir un libro, pones aquí delante y tal. Antes de que me conectara estaba aquí. Ostras, y si acabo el de sociedad digital y si acabo el de no sé qué, entonces, bueno, un infierno. Yo evito multitudes. Ese es el resumen. Fernando, en tu libro hemos detectado un poquito que comentas que no decidimos tan, por así decirlo, racionalmente como creemos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede llegar a básicamente engañar cuando tomamos decisiones? Y pues sobre todo, ¿qué consejos darías a la gente para que tome mejores decisiones a la hora de decidir cualquier cosa? Vale. Todos estamos llenos de creencias. ¿Sí? Esa es la primera cosa. ¿Qué significa que estamos llenos de creencias? Es que nos pensamos que somos muy racionales, sí, pero hay cosas donde ahí no entraremos. Hay cosas donde tú no estás dispuesto a que los datos te convenzan a ti de un tema. ¿Vale? Por ejemplo, ¿de qué equipo de fútbol eres? Wow, a ver, yo es que yo de chaval sí que es verdad que estaba con mi padre y era muy de Valencia, pero aborrecí mucho el fútbol. Pero bueno, de chavalín era muy del Valencia. Vale. ¿Tú crees que te puedo convencer con datos para que cambies de equipo? El Barça es mucho mejor. Seguro. A mí sí, a mí sí. No, a mí sí. A mi padre no. A tu padre ni de broma. Entonces, tu padre tiene una creencia aferrada de que... Entonces, todo el mundo tiene algo que le puede el corazón por encima de la razón. Eso se le llama una creencia. Entonces, de la misma manera que hemos puesto el ejemplo del fútbol, hay muchas otras creencias. ¿Sí? Hay empresarios que dicen, no, mi experiencia es mucho mejor que lo que me digan los datos. Un director comercial sabe perfectamente cómo son sus clientes y lo que le interesa. Muchas de las personas de las que escuchan esto tienen la creencia que lo van a petar y que son grandísimos emprendedores y que son el próximo Steve Jobs. Los datos no les van a hacer cambiar de opinión. Entonces, la creencia se come, el relato que contamos sobre nosotros se come al dato directamente. La segunda cosa es que creo que tenemos un montón de malas referencias. ¿Cuántas horas duermes? Yo sobre 7 horas y media, así más o menos. Es poco, ¿no? Bueno, a mí me viene bien. Yo me recupero bien, quiero decir. Vale. Todo el mundo piensa que 8 horas es como el estándar, pero en verdad 8 horas no tiene ninguna base científica en tu caso. Sí. Claro, depende de Para mucho nada. de la... Claro, mucho de la Constitución. Claro. O lo de los 10.000 pasos. ¿Sí? Todo el mundo tiene que andar 10.000 pasos. 10.000 pasos fue una campaña publicitaria de una marca japonesa y todo el mundo se ha quedado como en 10.000 pasos. Hostia. Entonces, nos equivocamos cuando tomamos decisiones porque tenemos malas referencias. Y así hay toda una serie de elementos que condicionan todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, fíjate, por ejemplo, cualquiera de los que estáis aquí dices, no, me voy a comprar un teléfono y haces todo el análisis y tal, y al final acabas decidiéndote por uno que en verdad te mola más y no tiene nada que ver con el análisis.
¿sí? Entonces, es ahí donde te das cuenta de que poco a poco, tanto las creencias como tus referencias, como lo que quieres proyectar, hay todo un conjunto de cosas que distorsionan tu objetividad en cualquier decisión. Pues lo que proponía en el libro es como, vamos a intentar ponerle orden para que cuando te saltes, cualquiera de los elementos que hay aquí dentro, por lo menos sepas que te has pasado los datos por el forro. Ya. ¿Sí? Nos hemos creído siempre muy racionales. Fíjate, el podcast que tenéis de las emociones está muy bien explicado. ¿Sí? Y luego las emociones te comen. ¿Sí? Somos seres que los datos nos proponen una cosa, los datos nos proponen una precisión y una objetividad increíble. Y nosotros somos súper emocionales. Entonces, claro, ostras, los loritos, por ejemplo, estamos como una puta cabra. ¿Sí? Las águilas le das un dato y van directas, si es el dato que quieren. Entonces, fíjate cómo las personalidades influyen en nuestra manera de tomar decisiones, pero el dato te propone ser objetivo. El dato te propone estar más cerca de la verdad. Pasa que a nosotros se nos va la cabeza. Entonces, la idea es, o sea, ese es la gran dualidad. En el mundo de la empresa, todo el mundo se cree muy racional y no es del todo así. De ahí salió este libro. Este es un libro como muy dirigido a que, ostras, en el mundo profesional tienes que hacer unas cosas, sí, que luego no las haces. Desviando ahora al principal tema de este podcast, centrarnos en consejos para estudiantes. Fernando, si tú ahora volvieras a tener 18 años, volvieses a empezar la carrera, ¿harías algo de manera completamente radical a conforme lo hiciste? ¿Y cómo crees que un estudiante puede destacarse respecto al resto de alumnos de su promoción? No lo sé, ¿sabes qué pasa? Que desde la mirada de 52 años, mirar hacia 18 es muy fácil. Desde la mirada de 18 hacia adelante es muy jodida. O sea, yo a los 18 era un despistado de la ley, os lo he contado. O sea, es imposible que yo ahora, eh, creo que tenemos todos una enfermedad y es hacer como una especie de presentismo, de llevar al presente momentos del pasado y a partir de ahí verlo como mucho más claro, ¿sabes? Yo a los 18 años ya bastante tenía con llegar a clase. Ya bastante tenía. Ya bastante tenía con todas las emociones de mi grupo de toda la vida, los de la universidad y los conflictos de cuando unos me decían una cosa y los otros. Y ya bastante me costó empezar a forjarme mi personalidad, como para que venga yo ahora un tío de 52 años y diga, no, tú lo que tienes que hacer es esto. Entonces creo que uno necesita vivir. Mira, el mejor consejo es pierde el puto tiempo. O sea, solo cuando pierdes el tiempo se te sube la bilis por no volverlo a perder. Entonces, necesitas perder el tiempo para que en otros momentos de tu vida lo detectes y entonces te des cuenta de las cosas que no quieres. Entonces, es un precio alto porque parece que, ostras, 3 o 4 años de tu vida, perderlos y tal. Sí, pero es que esta es una fase de sociabilizar, de entender el mundo, de tener conflictos en un entorno medianamente controlado, de discutir a la autoridad. ¿Qué consejo te voy a dar yo? Que si era incapaz de hablar a la chica que me gustaba, ¿sabes? O sea, vamos a ver. No sé, es muy difícil. O sea, creo que desde la experiencia es fácil ver la perspectiva, pero cuando te metes en una persona de 18 años es muy jodido. Lo que sí que tengo claro es que pierde el tiempo, ten buenos amigos, ¿sí? Y creo que los amigos de verdad son aquellos que descubres cuando pierdes el tiempo, cuando quedas con ellos por ninguna razón. O sea, el amigo, los buenos amigos, son aquellos que tienes cuando te aburres. Voy a quedar con Checho. ¿Sí? ¿Qué vais a hacer? Ni puta idea. Pero quedo con Checho. ¿Qué has hecho hoy? Pues he estado con Sergio. ¿Qué habéis hecho? Nada. Lo de siempre. ¿Sí? Entonces, ten buenos los amigos buenos, los de verdad, los construyes cuando te aburres. Entonces, descubrir la amistad creo que es una de las cosas fundamentales a que hacer a los 18 años. Déjate los estudios a tomar por culo. ¿Sabes? No suspendas, cumple tus obligaciones. ¿Sabes? Intenta detectar en qué eres bueno. O sea, el mejor consejo es explora y entiende lo que eres bueno para luego sacarle toda la pasta del mundo más adelante. Construye amigos. Los amigos de verdad se construyen en los momentos muertos. Cuando eres más mayor,
voy a cenar con... Fíjate que el sujeto cambia. Antes quedaba con Checho para charlar, porque nos aburríamos, no sabíamos qué hacer. Ahora vamos a cenar y de paso quedo con gente. Entonces, el acento cambia. Ahora vivimos en... Cuanto más avanzas en los años, más se convierte como útil. Los amigos se vuelven útiles o no útiles. Los amigos de los 18 no son útiles, por eso son buenos amigos. No esperas nada de ellos, simplemente esperas pasar, pues eso, el sufrimiento de los 18, que se sufre, ¿sabes? Entonces, no, detecta lo que eres bueno, ¿sí? Ten buenos amigos y métete en líos, ¿sabes? O sea, esos son los consejos que yo daría. Métete en líos. Sí puede ser de los líos. No, cuando te metes en líos aprendes. No, Porque claro, solo por haberte metido en líos, ¿sabes? Ya te toca, pues eso, sufrirlo. Claro. Entonces, los consejos serían esos. Creo que la etapa vital en la que uno está en la universidad está en la social, ¿sí? Crea una disciplina de aprendizaje de cualquier cosa y descubre cuanto antes en qué eres bueno. Es para lo que sirve la universidad. ¿Sí? No por lo que vas a estudiar encontrarás un mejor o un peor trabajo. Pero si tienes buenos amigos, serás bastante más feliz. Si descubres en lo que eres bueno, sí, probablemente te ganarás la vida con ello. Sería el principal consejo. ¿Qué errores, Fernando, ves con más frecuencia en la gente, en los jóvenes que tienen potencial, en esos jóvenes brillantes, que les impide avanzar, que les impide avanzar un poquito, por así decirlo? Y sobre todo, cómo pueden salir de esa llamada y famosa, nombrada tanto, parálisis por análisis. No sé, yo he visto gente muy brillante a lo largo de mi vida. Muy brillante. He tenido la suerte. Mira, hubo un chaval, se llama Santi, que fue espectacular, que nos escribió y dijo, oye, quiero ir a verte. Pues bueno, pues yo he aprendido que hay que ser agradecido. Pues oye, no me va bien o tal, pero en un momento determinado. Me dijo, mira, quiero currar contigo. Quiero currar contigo 6 meses. No quiero que me pagues. Yo simplemente vengo aquí, tú me dices cosas que hacer y yo lo que quiero aprender es el oficio. Y nada, el tío brillante, haciendo unas presentaciones, un tío excepcional. Y nada, pues al cabo de 6 meses dijo, yo ya he aprendido todo lo que quería aprender sobre ti, ya me piro. Hasta luego. No, Santi, te ofrezco un plan de carrera, no. Es un tío que lo tenía claro. Luego el tío ha dado 1000 vueltas y tal, pero como explorador era un tío que estaba dispuesto, pues eso, a arriesgarse y proponer cosas que se salían del patrón. Entonces, yo creo que la gente más brillante que he conocido ha sido gente que realmente, pues, el dolor de no hacerlo es más grande que la vergüenza de hacerlo. Eso es lo que hemos comentado mucho, ¿te acuerdas, Marta? Totalmente. El tío, o sea, el riesgo que corres tú entre los 18 y los 30 años es tan bajo que haz cosas y métete en líos. O sea, ¿qué es lo que peor que te puede ocurrir? Que Fernando te diga, oye, que no me interesa o que no sé qué, que has perdido. No has perdido nada. Él tuvo un máster intensivo de 6 meses de todas las plantillas, conocimientos, todo lo que tal. Y luego el tío me ha dicho que lo ha aprovechado muchísimo a lo largo de toda su vida y su carrera profesional. Entonces, el principal miedo es el de el riesgo que corro es muy alto, cuando en verdad es todo lo contrario. A los 52, a mi edad ahora, sí que corro riesgos. Tengo una familia, tengo 2 chavales, hay que darles de comer, comen mogollón, ¿sabes? Entonces, no sé. Entonces ahora... Hay más responsabilidades, más caro. Ahora me tengo que pensar mucho mejor las cosas de, ¿sabes qué? Voy a dejarlo todo y me voy a dedicar solo a escribir libros. Flipao, tranquilo. Sí, ahora no toca, que con los libros no te ganas la vida, ¿sabes? Entonces, en cambio, el Fernando de los 18 era como, no, el de los 25 era, pues mañana, voy a estar un año escribiendo 18.000 libros y voy a sacar un libro cada mes. Ese era el Fernando de los 25. Ahora es, bueno, con que saque un libro al año, mientras tengo la empresa, mientras estoy un tiempo con mis chavales, mientras tal, habría que estar contento. Qué guay. Entonces yo creo que uno tiene que entender que los riesgos se corren cuando tienes más vergüenza.
al principio de tu vida, no al final. Parece que gracias a la experiencia podré correr más riesgos. Es mentira. Tu momento vital para equivocarte está más al principio, de los 18 a los 30 años. Hay un momento cumbre, que a mí es el retorno de Marte. ¿Sí? Entre 25 y 27 años se llama el retorno de Marte. ¿Sí? Se dice que tú tienes unos ciclos vitales de cada 7 años te ocurren cosas, de los 21 a los 28 es un momento vital de máxima explosión. Tienes una energía infinita, entonces hay que estar preparados para sacarle provecho a esa energía infinita de los 21 a los 28, que ahí es donde te puedes comer el mundo. Comer el mundo es que vas a poder hacer lo que quieras con un riesgo muy bajo, con lo cual te toca aprovecharlo. Entonces, el principal consejo es, tío, la gente más talentosa que yo he conocido no era la que sabía más, la que había estudiado más, la que sacaba mejores notas, mejores apuntes. Era el que era capaz de pasar de su vergüenza para hacer aquello que se le había venido a la cabeza. Entonces, atrévete. Entonces, esto te lleva a que, bueno, pues para hacer esto te toca practicar. Entonces, practicar hacer cosas. Por la noche practica hacer cosas. La persona que no te atreves a hablar practica y te acercas y hablas, ¿sabes? Porque el día que rompes el miedo a hablar con gente que te impresiona, ¿qué tal? Luego, pues creo que uno tiene que llegar a ser aquello que, ¿cómo lo diría? Para ser talentoso tienes que demostrarlo en cada instante. Para ser un tío con iniciativa tienes que demostrarlo en cada instante. No vale que solo para cuando llegue el momento de la entrevista. Entonces, tío o tía, si realmente te interesa y quieres tener ese futuro diferente, ¿sabes? Porque esto no es para todo el mundo. Otra vez, es lo que hablábamos antes. Esto es solo para las anomalías. Yo soy una anomalía del sistema. Entonces, lo que mis padres querían es que yo entrara a trabajar en una empresa, que hiciera carrera, estuviera ahí 25 o 30 años, y luego me retirara y que hubiera tenido una trayectoria internacional y que hubiera ido por los países del mundo y luego vuelta a España y aquí en Navidades todos juntos. Nada más lejos de la realidad. Entonces, hay gente que sí que le interesa esa trayectoria. Y hay otros que no nos interesó nunca esa trayectoria. Entonces, para aquellos que no les interesa esa trayectoria, te toca espabilar y arriesgarte y probar cosas. Y ya los miedos ya te saldrán solos, tranqui. Porque aparece. Porque te cagas vivo. Yo me acuerdo una vez que estábamos a final de mes, yo tenía 18 euros en la cuenta corriente a mis 26 años. Después de un mogollón de experiencias profesionales y tal, me había pegado, o sea, no tenía un puto duro. Estaba rascado. Me puse a currar por las noches haciendo web y luego haciendo durante el día, hacía no sé qué historias, o sea, me tocó rascar por todos lados. Y maquetaba PowerPoints para consultoras, me pagaban por slide, entonces te tocaba y ahí, pues bueno, pechugas y tragas. Entonces te toca arriesgarte. Pero todo al principio, luego ya a los 52 no te arriesgas igual. Pues el mejor consejo es no te lo quedes dentro. Todos dentro, todos los que somos anomalías, tenemos algo dentro que sacar. Todos lo sentimos dentro. Cuando lo sacas, es que lo notas. Yo cuando sacas el libro, es que lo llevaba dentro. Estoy súper orgulloso porque lo que llevaba dentro lo saqué y era igual, era esa forma. Entonces, todos los que somos anomalía llevamos algo dentro que queremos sacarlo. Y nuestra lucha vital es cómo, cuándo y dónde voy a sacar eso y voy a vivir de eso. ¿Sí? ¿Cómo puedes exteriorizarlo de forma sana? No hay salud en esto. No hay salud. No, porque no. Es lo que te decía antes de las consecuencias de emprender. No mola nada. No es divertido. No es para nada divertido. ¿Sabes? Pero es que no puedes hacer otra cosa. O sea, duele que te cagas. Duele, es una angustia vital continua. No es sano. Las úlceras que debemos llevar todos
los que hemos cerrado rondas y hemos negociado contratos y tal, no es nada saludable. Pero si no, Nada. a lo mejor no se haría. Claro, pero yo no puedo hacer otra cosa. Soy un puto loro que estoy como una cabra, ¿sabes? Y es que no puedo, mi personalidad me puede. Sí, Así yo me somos, imagino así somos. intentando ser un búho y ser un auditor súper bien, súper preciso, y solo intentando ser preciso y contando las cosas y siendo exacto me chalaría el primer mes. No puedo evitarlo. Entonces, todos llevamos un motor dentro, lo que pasa es que tenemos que saberlo dirigir hacia un sitio que merezca la pena. Y eso no es seguir tu pasión, que era lo que mezclábamos antes. Sí, es que no, mi personalidad me lleva a hacer esto, sí, mi personalidad me lleva a activarme, mi personalidad me lleva, sí. Entonces voy a sacarle provecho a esta capacidad que tengo yo de explorar, ¿sabes? Porque ya que no puedo controlarlo, pues qué tal si le saco provecho, ¿no? Sí. Si eres un tío, si eres un águila, hostia, aprovecha y ya que lo tienes tan claro, busca un objetivo y una vez lo tengas, elimina todas las cosas del mundo, ¿sabes? Lo mismo los búhos o las palomas tienen su sentido. Entonces, conócete bien a ti mismo y sácale provecho a esas cualidades para encontrar algo en lo que realmente eres muy, muy bueno, y que vivas de algo en lo que eres muy bueno es mucho mejor que seguir tu pasión. Es diferente. Prefiero trabajar en lo que soy muy bueno que no dedicarme al tenis, tío. Claro, porque es verdad, son diferentes. O sea, no tiene por qué... Claro. O sea, hay un mapa que es el Ikigai, que es en lo que eres bueno, Sí, sí, sí. lo que te gusta, sí, un equilibrio, pero es no, ¿en qué eres realmente bueno? O sea, la búsqueda en vuestra etapa de estudiante es en qué eres realmente bueno. Todo lo que hacéis es para descubrir poder contestar esa pregunta con mucha rotundidad. Yo soy realmente bueno en esto porque soy de esta manera, ¿sí? Y tengo esta manera de llevarlo a cabo. Con esto te tendría que dar el título al final ya directamente. El día que lo descubras ya haces el atajo. Una vez has descubierto esa pasión, si tienes un entorno, por así decirlo, que te condiciona, que no ve más allá de su perspectiva. No es pasión, ¿eh? No la liemos, no es pasión. No sigas tu pasión, o sea, es el mejor consejo de tu vida. Quiero decir, tus habilidades, una vez has descubierto tus habilidades, a ver, todos nuestros entornos, yo como padre, ¿sí? Le deseo el menor sufrimiento posible a mis hijos. Todos sufrimos, no puedo evitarlo. ¿Sabes? Entonces hay una parte como padre y en algún momento me tocará aceptar y ayudar a orientar a tú eres bueno en esto, sácale provecho y me harás caso hasta el día que te dé la gana. Yo no seguí ningún consejo de los que me propuso mi padre. Métete de una auditoría, sé un buen auditor, haz carrera, de la auditoría puedes pasar al mundo financiero, del mundo financiero puedes luego hacer un máster en ingeniería y luego no sé qué. Ningún consejo le seguí. Es lo que tenemos los hijos, ¿sabes? Que luego hacemos lo que nos da la gana. Entonces, parte del juego está en que no vamos a hacer lo que estábamos predestinados por las vidas de nuestros padres. Lo que ellos hayan proyectado sobre nosotros es un tema suyo, no mío. Entonces, cuanto antes se den cuenta de que somos diferentes, mejor. Duele. Es la vida. No hay otra manera. Y Fernando, para ir cerrando esta sección del podcast, si te vieras de aquí 10 años, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que alguien que te ha escuchado hoy en este podcast te viera, te recordara, se llevara un aprendizaje de ti? Por ejemplo, completando la frase, Fernando de la Rosa me ha ayudado a... No seguir mi pasión. Con matiz, con matiz. Fernando de la Rosa me ha ayudado a entender lo raro que soy y que soy una anomalía y que no, yo no sé, creo que todos tenemos una responsabilidad en transmitir nuestras experiencias y nuestras vivencias. Y yo tuve la suerte de encontrar estos referentes que os decía, Alfonso Cornella o Genís Roca, que los encontré en un momento clave de mi vida, que era a los 22 años, y ellos me ayudaron a coger una referencia y poderme inspirar y poder
proyectarme y darme un impulso de arrastre hasta que ya cogí mi propio camino, yo creo que una de las cosas que yo espero es haber ayudado a coger este impulso para explorar otra vía. Creo que todos los que nos dedicamos a esta parte didáctica, yo sé que de las personas que vean esto, la gran mayoría no han aguantado las 2 horas que llevamos. Pero aquellos que les haya interesado, aquellos que les haya molado, esa pequeña fracción de gente que son las anomalías del sistema, solo que le haya reverberado algo y que eso se le quede por dentro sin darle demasiada explicación o demasiada comprensión, este rato ha merecido la pena. Entonces, yo no sé lo que recordarán, espero haber generado una mínima reverberación de, ostras, esto que habla de que esto va de libertad, no va de emprender, esto va de el dinero como un medio para esa libertad, esto va de que solo a través del sufrimiento aprendes, esto de que, ojo, en tu carrera, más allá de los contenidos, probablemente lo que te toca hacer es buscar en qué eres bueno y ya luego dedicarle tiempo o habilidades a profundizar en eso. Probablemente este es un momento más social que no de contenidos. No sé, si cualquiera de estas ideas ha generado una mínima reverberación, ya está, yo me doy por más que satisfecho. Entonces, yo hace tiempo que asumí que no voy a cambiarle la vida a alguien, pero solo que una frase de estas haya generado un atisbo de duda, esa duda se queda dentro. Total. Y yo aprendí, si habéis navegado en barco, tú sabes que, imagínate, he hecho muchas veces la trayectoria desde Barcelona a Menorca, pero si te equivocas a un grado, sí, acabas en Túnez. Es lo importante. Tan exacto. Es importante un pequeño grado de desviación, al cabo de mucho tiempo, hace una gran distancia. No es lo mismo Menorca que Túnez, tiene sus pros y cons, sí. Pero lo que hay que entender es que solo que cualquiera de estas ideas haya generado esa pequeña desviación de un 1%, en el largo plazo genera un gran impacto. Espero que sea positivo. Y ya os lo dije, no emprendáis, chicos. No emprendáis. Hacerme caso. Esto duele que te cagas. No lo hagáis. Y si aún así quieres, entonces igual estás preparado. Pues qué maravilla, Fernando. Ya de corazón, la gente que ha llegado hasta aquí, hasta este momento del podcast, que sepáis que muchísimas gracias. Aquí tenemos ya un referente, no sé si llamarlo emprendedor, no sé cómo llamarlo, no sé, él mismo yo creo que ahora cuando él quiera cerrar el podcast, que ahora te comentaré una dinámica que solemos seguir para acabar el podcast, él se describirá mejor como cree que es, pero al final esto queríamos hacerlo un poquito charla, un poquito... Han nacido muchas preguntas de fuera un poco del guión, porque también mola bastante el hacerlo dinámico, el hacerlo chulo, y que disfrutéis también, que en casa paséis un muy buen ratito, entretenidos. Y si te parece, Marta, vamos con la última pregunta. Bueno, no es pregunta realmente, es que mires en este caso no es a la cámara, Fernando, es a la webcam, y despides tú el podcast, Fernando, como tú quieras. Ya puedes, yo qué sé, cualquier consejo o cualquier cosita o cualquier receta de masa de pan que quieras compartir con la gente. Cualquier cosita puedes decir a la webcam porque despides tú el podcast, Fernando. Así que la cámara es tuya y muchas gracias. Es fácil. No hay excusas. Ya lo sabes lo que tienes que hacer. No hay excusas, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora te toca hacerlo. O sea, no hay... Te puedes estar engañando una buena temporada. Pero en verdad, si tú miras bien adentro tuyo, sabes en qué eres bueno, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que no tienes que hacer. Así que no hay excusas. Espabila.